Bajo la luz de la luna llena en una noche tranquila, dos guardias permanecen alerta, sosteniendo sus largas lanzas. Mientras que en la prisión, un doctor fue dejado en un estado lamentable por sus graves heridas. En presencia del rey, el médico había propuesto un tratamiento audaz para su enfermedad, explicando que su recuperación requeriría la cauterización y una pequeña incisión en el cráneo para expulsar lo que él llamó el síndrome del viento. El rey, Cao Cao Wei, aparece y furiosamente le apunta con un dedo acusador, diciéndole que sabe de su parentesco con Guan Yu, acusándole de tratar de usar esta oportunidad para matarlo y vengar a Guan Yu. El rey ordena a sus guardias que tomen al médico y lo arrojen al calabozo inmediatamente. Y a pesar de sus intentos de objetar, da un paso adelante para defenderse. Advierte al rey que si lo encarcelan, no quedará ningún otro médico que pueda tratar a su majestad o incluso la enfermedad del príncipe. La ira del rey Cao Cao se intensifica, y pregunta desdeñosamente si está insinuando que su vida y la vida de su hijo dependen de sus manos, llamándolo nada más que un médico arrogante. Luego grita a sus guardias, ordenándoles que le inflijan el castigo más cruel imaginable para que nunca más se atreva a abrir la boca. Mientras se lo llevan, el doctor siente la amargura de la injusticia que le ha sobrevenido, ya que todo lo que siempre quiso fue salvar más vidas. Recuerda el momento en que entregó sus libros de medicina a un carcelero, con la esperanza de que estos textos continuaran ayudando a los médicos a curar a los enfermos en todo el país. Piensa que esto es suficiente. Incluso si muere, es suficiente para el que otros sigan salvando vidas. De repente, en un lugar completamente diferente, se despierta en una habitación moderna, agarrándose la cabeza con dolor, preguntándose confundido dónde está y cuánto tiempo permanecerá atrapado así. Piensa que si todavía está vivo, debe salvar a más pacientes. Su mano cae sobre un libro, y se pregunta por qué un libro de medicina está en este lugar, lo que le recuerda sus días de estudiante y la pasión que sentía al leer textos médicos por primera vez, como nunca quiso dejarlos ir, creyendo que no se habría convertido en médico sin ellos. El joven está asombrado por el contenido preciso del libro, supera cualquier libro de medicina que haya visto jamás. Lo que es aún más extraño es que entiende cada palabra en él, a pesar de que los personajes le parecen completamente nuevos. Y luego lee el título en voz alta, Anatomía Humana Básica. En ese momento, extraños recuerdos que no son suyos inundan su mente. Recuerdos vívidos de otra persona en un entorno médico moderno, sintiendo como si los hubiera vivido él mismo. Se agarra la cabeza por el intenso dolor y la confusión, luego mira su reflejo en el espejo en estado de shock, preguntándose qué le está sucediendo y si es posible que haya poseído el cuerpo de este joven. Grita, llamando a cualquiera para que le explique lo que está pasando. Después de calmarse un poco, sus ojos comienzan a explorar su entorno, y reconoce un refrigerador y su función de preservar los alimentos. Su asombro crece mientras se pregunta cómo es esto posible y en qué era está ahora. El doctor se da cuenta de que estos recuerdos que inundan su mente deben pertenecer al joven cuyo cuerpo ha poseído. Da unos pasos hacia atrás en estado de shock, apoyándose contra el refrigerador mientras todavía está aturdido y se pregunta hasta qué punto en el futuro ha viajado. Una extraña máquina en la habitación llama su atención, y sus nuevos recuerdos le dicen que se llama computadora. Encuentra su cuerpo moviéndose por sí solo como si recordara cómo usarlo. Sus manos se extienden y escriben un nombre de usuario y una contraseña inconscientemente, lo que le asombra aún más. Descubre que en esta era, los médicos pueden usar este dispositivo para buscar datos quirúrgicos de las operaciones de otros médicos, expresando su inmensa admiración por este mundo asombroso, creyendo que en tal momento, cualquiera podría convertirse en médico. Su asombro continúa cuando aprende que la medicina moderna no se limita a volver a unir los vasos sanguíneos cortados, sino que también puede volver a conectar los nervios, lo que lo lleva a concluir que la medicina moderna es realmente increíble. En medio de esta fascinación, comienza a preguntarse por qué fue enviado a esta era creyendo que debe haber una razón oculta detrás de esto. De repente, los pensamientos son interrumpidos por un violento golpe en la puerta, y alguien grita llamando a Lee Min-ho y ordenándole que abra la puerta, llamándolo un punk flaco. Su corazón reacciona instintivamente a la situación, y se da cuenta de que la persona detrás de la puerta debe ser alguien a quien Lee Min-ho temía enormemente. La puerta es forzada a abrirse mientras el intruso grita preguntando si se da cuenta del lío que ha causado y se acerca a él enojado para preguntarle si ha perdido la cabeza. Esta confrontación desencadena otro recuerdo de Lee Min-ho siendo reprendido por sus colegas que lo culparon por hacer que también los regañaran, preguntándole si sentía algún remordimiento y deseando que pudiera manejar las cosas correctamente solo una vez. Sabía por sus recuerdos que el intruso era Kim Jung-seon, el compañero interno de Lee Min-ho.
Jung-seon agarra su ropa violentamente, reprendiéndole por ignorar una llamada importante como interno, añadiendo que por su culpa, también fue reprendido por alguien llamado Choi Yong-soo. El doctor con calma le pide que lo suelte, pero Jung-seon se burla de su tono desafiante y se niega. Así que el doctor decide que no puede permitirse ser dominado en esta situación. Y con un movimiento rápido y repentino, lo voltea y lo tira al suelo. Afuera, cerca de un taxi, Jung-seon se levanta, sosteniendo su mandíbula con dolor, y le pregunta a Lee Min-ho, ¿dónde aprendió a pelear así? El doctor se disculpa formalmente, explicando que su cuerpo actuó por sí solo debido a las recientes dificultades que ha enfrentado. Jung-seon está desconcertado por su extraña forma de hablar, y el doctor se pregunta si su manera de hablar parece extraña en esta era. Su colega continúa reprendiéndole, insistiendo en que terminar un turno no es excusa para ignorar una llamada y advirtiéndole de las terribles consecuencias durante las evaluaciones de los internos más tarde. Pero el doctor no estaba escuchando. Estaba fascinado por la hermosa vista de la ciudad desde la ventana del coche, observando los coches, los rascacielos y el enorme puente, asombrado por lo avanzado que era este mundo. Recuerda sus días pasados donde llegar a un paciente crítico rápidamente a caballo se consideraba un golpe de suerte. Suspira con nostalgia, preguntándose si hubiera vivido en un lugar como este, ¿cuántas vidas más podría haber salvado? Cuando llegan a un enorme edificio de hospital moderno, Jung-seon le dice que esté listo para disculparse tan pronto como entren mientras el doctor todavía se maravilla del transporte cómodo que nunca había visto antes. Kim Jung-seon nota que el doctor está temblando y le pregunta preocupado si está bien. El doctor se agarra el pecho con dolor, dándose cuenta en ese momento de que el verdadero dueño del cuerpo, Lee Min-ho, le está hablando desde lo profundo de su conciencia, diciéndole claramente que había muerto la noche anterior y que este hospital al que se dirigen es lo que lo mató. Una serie de recuerdos superpuestos destellan en su mente, donde ve a un equipo médico tratando de resucitar a un paciente con fibrilación ventricular, ordenando que el desfibrilador se cargue a 150 julios. El recuerdo se vuelve más claro, y ve al propio Lee Min-ho de pie y observando la escena en estado de shock y horror. El recuerdo se traslada a la oficina del jefe de departamento, Wang Bin-bon, que estaba gritando furiosamente que incluso un interno debería saber que no debe traer a un paciente fallecido al quirófano. Jung-seon trata de defender la situación, explicando que el caso era urgente, pero el jefe de departamento lo interrumpe con enojo. Wang continúa gritando, revelando que la familia del paciente ha presentado una demanda y el departamento de emergencias afirma que el paciente todavía estaba vivo, dejándolo enfrentar este desastre debido a un interno negligente que no revisó al paciente correctamente. Después de que Jung-seon parece frustrado, el jefe de departamento afirma que este problema no se pasará por alto. Luego emite una orden para mantener a Lee Min-ho en turnos de trabajo continuos hasta que se retire la demanda. Aparece otro recuerdo de Min-ho regresando exhausto a su habitación y desplomándose en su cama, recordando sus últimos pensamientos antes de morir por exceso de trabajo a la edad de 27 años. Mientras él y Jung-seon entran en el hospital, el doctor piensa que las personas en el poder, tanto en el pasado como en el presente, solo se preocupan por su orgullo. Tan pronto como entra, queda atónito por la gran cantidad de pacientes que esperan en el vestíbulo. Pero en lugar de sentirse abrumado, sus ojos brillan de emoción, preguntándose felizmente si podrá examinar a todos estos pacientes él mismo. Son interrumpidos por otro médico, Choi Yong-soo, un residente de segundo año, que los enfrenta con enojo, llamándolos insignificantes y preguntando por qué llegaron tarde, dirigiendo su amenaza específicamente a Lee Min-ho. El doctor recuerda por los recuerdos de Min-ho que Yong-soo es conocido por su mal genio. Yong-soo lo reprende por no responder, luego le arroja el expediente de un paciente de accidente automovilístico. Le ordena que intube al paciente mientras se le asegura una línea venosa central, señalando que los signos vitales del paciente son un desastre, y concluye con una dura advertencia de que si falla como la última vez, el paciente realmente morirá esta vez. Mientras Jung-seon lo mira con preocupación, el doctor ve la situación con determinación, asegurándose a sí mismo de que puede hacer esto. El doctor siente que todos los procedimientos médicos que Lee Min-ho había aprendido han sido impresos en su mente como si fueran su propio conocimiento. Se centra en la tarea de intubación que tiene ante sí, una técnica para salvar vidas que se utiliza cuando la vía aérea está bloqueada o cuando las lesiones torácicas impiden la respiración. Usando los recuerdos de Mino, comienza el procedimiento. Primero, insertando un laringoscopio en la boca del paciente, asegurándose de que la glotis sea claramente visible, luego avanzando suavemente el tubo más allá de la glotis y asegurándolo en su lugar. El doctor anuncia que el tubo ha sido asegurado con éxito, y el residente, Choi Yong-soo, le ordena que continúe mientras lo mira con asombro.
Yong-soo piensa para sí mismo que estaba listo para regañarlo duramente si hubiera fallado, pero cree que Min-ho tuvo suerte esta vez. A continuación, pasan a examinar la imagen de rayos X, y el doctor está profundamente impresionado por esta tecnología que permite ver el interior del cuerpo. Nota fracturas en varias costillas y se pregunta si la condición es tórax batiente, y también ve sombras que indican una fractura de esternón también. En ese momento, llega otro médico llamado Oh-gu-kan, un becario en el departamento de cirugía cardiotorácica. Yong-soo le informa que la imagen muestra un tórax batiente anterior con una fractura esternal, a lo que Gu-kan añade que con este nivel de lesión, una contusión miocárdica y sepsis son probables, y ordena un ECG y una ecografía. Anuncia que una vez que se hagan las pruebas, tendrán que abrir el pecho del paciente y le pide a Kim Jung-seon que llame al anestesista y reserve un quirófano. Jung-seon se apresura, mientras que Gu-kan señala que probablemente será él quien realice esta cirugía. Gu-kan se dirige al médico que había estado en silencio y le dice a Yong-soo que se llevará a Min-ho y a otro interno con él, mientras que Yong-soo se encarga de otros asuntos. Yong-soo se opone, recordándole que Min-ho tiene prohibido realizar sus funciones como medida disciplinaria, pero Heu-kwan lo ignora y dice que prefiere tenerlo cerca para vigilarlo. Luego se vuelve hacia él y le dice que se mantenga concentrado esta vez. El médico responde con entusiasmo que sí, señor, sintiéndose muy contento de que finalmente presenciará las cirugías que solo ha visto en videos. Dentro del quirófano, observa el pecho abierto del paciente, notando el pulmón desgarrado y la sangre acumulada alrededor del corazón. Gu-kan comienza la cirugía, explicando que el primer paso es controlar el sangrado y drenar los fluidos. Ordena que se detenga el sangrado antes de conectar el tubo de drenaje y pide una aguja, a lo que el médico responde que entiende. El médico observa las precisas habilidades de Gu-kan con admiración, pensando para sí mismo que pensaba que nunca más volvería a estar frente a un paciente, y se pregunta si tendrá la oportunidad de realizar una cirugía él mismo mientras continúe esta posesión. Se da cuenta de que, como interno, es posible que no tenga esa oportunidad, pero desea poder quedarse más tiempo para salvar a más pacientes, no en las duras condiciones en las que vivía antes, sino en esta era moderna donde todo está preparado y disponible. Después de que la cirugía concluye con éxito, Oh-gu-kan va a tranquilizar al familiar del paciente diciéndole que la operación salió bien y ella le da las gracias calurosamente. Más tarde, Gu-kan pone a prueba los conocimientos del médico y le pregunta sobre otros riesgos de la contusión miocárdica. Responde con confianza que el paciente podría sufrir arritmia ventricular o insuficiencia cardíaca. Gu-kan continúa su prueba preguntando sobre los medicamentos adecuados, a lo que responde que los casos se tratan con antiarrítmicos como la lidocaína o la digital en casos de insuficiencia cardíaca. Gu-kan está impresionado por su respuesta y reflexiona sobre la situación de Min-ho. Había oído que los residentes le estaban haciendo pasar un mal rato por orden del jefe de departamento, pero nota que el joven parece haber superado todas esas dificultades. Mientras que la mayoría de la gente se habría rendido, la mirada de Min-ho parecía más vibrante y decidida, reflejando su excepcional pasión por su trabajo. Más tarde, el otro interno, Sung-hyo, le ofrece una taza de café, comentando que pensaba que era un alborotador, pero ha cambiado de opinión y Guk está de acuerdo. Le pide que deje de molestar a Min-ho y que lo trate con amabilidad, sobre todo porque se ha retirado la demanda, y le explica que debe cuidarlo en secreto y con atención, a lo que Hyo accede. Después de que Gu-kan se va, Hyo sigue preocupado, porque aunque se da cuenta de que Min-ho fue culpado injustamente, se pregunta si el jefe de departamento, Wang, permanecerá realmente en silencio. En la sala de descanso, el médico se sienta a comer su primera comida del día. Queriendo comer rápido antes de cualquier emergencia, contempla un plato de ramen instantáneo, admirando su fragante olor y la extraña forma de sus fideos. Mientras se prepara para probar esta comida moderna, Choi Yong-soo aparece de repente y le pregunta si está comiendo. El médico responde que acaba de tener algo de tiempo libre, pero antes de que pueda darle su primer bocado, Yong-soo le arrebata la taza de la mano, declarando que está hambriento y ordenándole que se prepare otra para sí mismo. El médico piensa para sí mismo que nunca ha visto a un canalla más despreciable que Chao Chao y que este hombre merece una paliza. Mientras tanto, Hyo observa la situación y habla con Yong-soo sobre sus constantes quejas sobre Min-ho, que ignoró su llamada y dejó su turno. Pero Hyo lo defiende, diciendo que estaba fuera de su horario de trabajo oficial y que el Dr. Oh-gu-kan les había dicho que dejaran de molestarlo, lo que sorprende a Yong-soo. Los dos residentes continúan su conversación con Sung-hyo expresando su preocupación porque los internos estén evitando su departamento. Y si el acoso continúa, es posible que no encuentren suficientes solicitantes. Yong-soo responde con indiferencia que eso ocurre de todos modos, así que es mejor hacerlos trabajar hasta los huesos para que aprendan.
Hyo señala que en realidad no le han enseñado mucho a Min-ho, sino que solo lo han acosado. Yong-soo se enfada y lo acusa de defenderlo, preguntándole sarcásticamente si le compró una comida, haciendo que Hyo piense para sí mismo lo infantil que es su colega. Más tarde, el médico hace rondas con Sung-hyo, donde los internos aprenden habilidades clínicas básicas. El médico se da cuenta de que, a diferencia de los demás, su corazón no late con ansiedad junto a Hyo, lo que le lleva a la conclusión de que no es mala persona. Hyo le pregunta sobre su próxima rotación, y él responde que es el departamento de medicina de urgencias. Hyo comenta que podría ser mejor que su departamento, y el médico se pregunta si Hyo se da cuenta de la magnitud de la injusticia que había sufrido Lee Min-ho. Hyo sigue hablando sobre el momento de elegir una especialidad, y el médico responde con una sonrisa que está considerando la cirugía cardiotorácica o la neurocirugía. Hyo se sorprende por su respuesta y se pregunta por qué querría unirse a su departamento después de todo lo que ha pasado. Por curiosidad, le pide que lo siga para poner a prueba sus habilidades y le pregunta sobre la precaución más importante al realizar una incisión y drenaje de un absceso. El médico responde con confianza que lo más importante es controlar la profundidad de la inyección de anestésico local. Hyo está impresionado por su conocimiento y le permite realizar el procedimiento. El médico realiza el procedimiento hábilmente, incidiendo y drenando el absceso, recordando cómo en su época se limitaban a pinchar la piel para exprimirlo. Piensa en cómo han cambiado los tiempos y ahora los abscesos se eliminan de una forma tan limpia, lo que garantiza una curación más rápida. Hyo lo observa con asombro, notando que sus toques finales son incluso más limpios que los suyos, y recuerda que Min-ho estaba completamente indefenso en un caso similar hace solo unos días. Está profundamente sorprendido por cómo sus habilidades podrían haber mejorado tan drásticamente. Después de que el médico termine el procedimiento, la sospecha de Hyo aumenta. Le resulta imposible que alguien mejore tan rápido. Mientras recuerda la confusión anterior de Min-ho, una extraña idea comienza a formarse en su mente mientras se pregunta, ¿podría esta persona estar después de que el médico completara con éxito el procedimiento? Sung-hyo continuó pensando dudosamente, encontrando imposible que las habilidades de alguien mejoren tan rápido. Se preguntó confundido, ¿podría este joven ser? Luego trató de encontrar una explicación lógica, especulando que Min-ho podría haber estado desanimado todo este tiempo e incapaz de mostrar sus verdaderas habilidades. Hyo llegó a una nueva convicción. Con tal nivel de habilidad, el joven sería muy útil para el departamento, y decidió tratarlo con amabilidad a partir de ahora y persuadirlo para que se uniera a ellos. Más tarde, Hyo le compró al médico una gran comida. Y a pesar de estar preocupado por el coste, le aseguró que no era un problema. El médico miró la comida con asombro, especialmente el gimbap triangular, y comentó sobre su extraña forma, lo que desconcertó a su colega. El médico probó la comida y expresó su inmensa admiración por su armonioso sabor, luego la mezcló con el ramen, describiendo la combinación como la fórmula perfecta. Le asombraba cómo se podía comer una comida tan deliciosa, tan barata y en cualquier momento en la era moderna hasta el punto de que lo consideraba lo mejor de los tiempos modernos. Hyo observó sus extrañas reacciones y se convenció de que Min-ho era realmente un excéntrico. De vuelta en el hospital, mientras el médico introducía las órdenes médicas en el sistema informático, notó que le resultaba familiar como si siempre lo hubiera hecho. Se dio cuenta de que si su experiencia práctica de su vida pasada se fusionaba con el conocimiento médico en el cuerpo de Lee Min-ho, crearía una gran sinergia. Pero se le ocurrió un nuevo pensamiento, y se preguntó por qué esta posesión aún no había terminado. Comenzó a considerar la posibilidad de que lo que le estaba sucediendo podría no ser una posesión temporal, lo que significaba que podría quedarse aquí y continuar su vida como médico, un pensamiento que lo llenó de esperanza. Después de eso, se dirigió a la sala de entrenamiento, sintiendo que su situación actual era como la de los soldados en los cuarteles, entrenando constantemente para perfeccionar sus habilidades. Mientras tanto, Choi Yong-soo se le acercó y le preguntó si había dado las órdenes a las enfermeras correctamente, y él respondió afirmativamente. Yong-soo le dijo que había oído que estaba considerando especializarse en cirugía, lo que llamó la atención de los otros internos, y trató de persuadirlo para que se uniera a su departamento, prometiéndole interceder por él en los otros departamentos. El médico sonrió cínicamente para sí mismo y decidió tomarle el pelo un poco, diciéndole que investigaría otros departamentos, pero que consideraría la cirugía cardiotorácica su primera opción a menos que surgiera algo excepcional. Aunque los otros internos pensaron que seguramente elegiría un departamento diferente, Yong-soo estaba encantado con esta respuesta y llamó a los otros internos para preguntarles sobre sus futuras especializaciones en un intento de avergonzarlos, pero no respondieron. Suspiró frustrado y les dijo que volvieran a lo que estaban haciendo, ordenando al médico que se sentara también.
Choi Yong-soo le dijo al médico que ahora quería poner a prueba sus habilidades de sutura quirúrgica y le entregó una almohadilla de entrenamiento especializada. El médico notó que su textura era como la de la piel real y pensó que practicar en ella desarrollaría las habilidades mucho más rápido que en la tela. Comenzó a suturar la almohadilla con increíble velocidad y habilidad y rápidamente terminó la tarea, asombrando a Yang-soo y al resto de los internos. Yong-soo agarró la almohadilla, incapaz de creer lo que veía, y preguntó si realmente había terminado todo, a lo que él respondió con calma que sí. Yong-soo examinó las puntadas con asombro. El espaciado y la profundidad eran perfectamente uniformes. Los otros internos expresaron su profunda admiración y uno incluso susurró que su habilidad superaba la suya propia. Kim Jong-seon preguntó en broma cuándo había practicado todo esto, y él respondió que se podría decir que había practicado una cantidad increíble durante mucho tiempo. Yong-soo no estaba satisfecho con eso y le presentó un nuevo desafío, un kit de entrenamiento para anastomosis vascular, y le pidió que lo probara, a lo que el médico accedió a pesar de la sorpresa de su colega. Yong-soo le dijo que comenzara con la anastomosis de la aorta. El médico examinó la arteria artificial y luego comenzó a suturarla con precisión. Yong-soo se quedó atónito, preguntándose cómo un interno podía ser tan hábil, especialmente sin usar una lupa. Hyo notó que el doctor estaba trabajando fluidamente sin cometer errores. Y en instantes, terminó de suturar la arteria con excelente precisión, lo que le confirmó que Lee Min-ho era el talento que su departamento necesitaba. Esa noche, Kim Jong-seon y otros internos caminaban fuera del hospital sintiendo que Min-ho los había hecho quedar como tontos. Descartaron su deseo de unirse a su departamento y se preguntaron sobre la fuente de sus repentinas habilidades después de ser el peor entre ellos. También notando que su forma de hablar había cambiado, Kim Jong-seon recordó que cuando fue a recogerlo esa mañana después de ser tirado al suelo, lo vio viendo un video de una cirugía de trasplante de corazón. Concluyeron que estaba estudiando mucho en casa, y uno de ellos comentó que estaba luchando duro para sobrevivir. Jong-seon expresó su frustración. Había pensado que era simple e ingenuo, pero los había sorprendido. Así que otro sugirió que lo que estaba haciendo era realmente asombroso. Su colega, An Ji-soo, se unió a ellos, comentando que nunca lo había visto así antes y que su pasión por la medicina era sorprendentemente inmensa. An Ji-soo continuó su charla, afirmando que las habilidades de sutura que demostró no podían adquirirse en un día o dos y concluyó que sería bueno para él elegir el campo quirúrgico, añadiendo que su destacado desempeño la había motivado a trabajar más duro. Mientras tanto, el doctor estaba comiendo y sintió picazón en las orejas, una señal de que alguien estaba hablando de él. Más tarde, en el quirófano, participó en una cirugía para un paciente con una hernia de Morgani. Bajo la supervisión del doctor Oh Heu-kan, todo lo que quedaba era cerrar la herida. Heu-kan llamó a Lee Min-ho, diciéndole que había oído hablar de sus habilidades de sutura y su intención de unirse a su departamento. Luego le dio la oportunidad de probarse a sí mismo y le pidió que cerrara la herida del paciente. El doctor se sintió muy contento y respondió con completa confianza que podía hacerlo. Antes de comenzar, se aseguró de que todo dentro de la herida estuviera bien, luego anunció que comenzaría conectando el tubo de drenaje y suturando, y solicitó las herramientas necesarias. El doctor colocó cuidadosamente el tubo de drenaje, luego comenzó a suturar las capas musculares con extrema precisión, lo que impresionó al observador Gukan. Heu-kan recordó las palabras de Heo de que si Min-ho fuera bien entrenado, se convertiría en un médico excepcional, y ahora entendía el gran elogio de su colega. Después de terminar, informó a Heu-kan que el cierre de la herida estaba completo. Heu-kan inspeccionó las puntadas ordenadas con admiración, luego se volvió hacia él y le dio el mayor elogio, diciéndole que era el mejor interno que había visto en su vida. Más tarde, en la sala de descanso de la sala 16, el profesor Kim Ho-yuk estaba revisando los expedientes de los pacientes. Notó que las habilidades de sutura en las heridas no podían ser posiblemente de un residente y descubrió que todos los pacientes de Gukan tenían el mismo tipo de puntadas limpias. Llamó a un residente y le preguntó si Gukan había realizado la cirugía, lo cual el residente confirmó, negando cualquier error en sus órdenes. El profesor concluyó que Gukan debió haber cerrado las heridas él mismo, pero le pareció extraño. El residente reveló la verdad, sorprendiendo al profesor al decir que Heu-kan no había hecho la sutura. El profesor preguntó en shock, ¿entonces lo hiciste tú? Colocación de componentes y el residente respondió que quien lo hizo fue el interno, Lee Min-ho. El profesor Kim Ho-yuk no podía creer lo que le contaron, pero Sun Hyo confirmó que el interno Lee Min-ho fue quien realizó esa magistral sutura, diciéndole con entusiasmo que era una estrella en ascenso en el departamento de cirugía cardiotorácica. La noticia de la habilidad del joven se extendió rápidamente por el hospital universitario de Seúl.
A la mañana siguiente, los doctores estaban hablando de él en la cafetería, y uno especulaba que debía haberse recuperado durante su periodo de castigo y que sus habilidades de sutura ahora rivalizaban con las de los especialistas. Otro doctor añadió que Sung Hyo estaba recorriendo el hospital tratando de convencer a todos de que tenían que reclutar a Min Ho para su departamento. Un escéptico se preguntaba si estaría de acuerdo en unirse a ellos después de todas las dificultades que había enfrentado, pero su colega respondió que había oído que el propio Min Ho había declarado que solicitaría a su departamento a menos que surgiera algo excepcional, lo cual lo sorprendió. La conversación luego cambió para preguntar a qué departamento se había mudado, y la respuesta fue el Centro de Medicina de Emergencia. De hecho, el doctor había comenzado su turno en el departamento de emergencias con su colega, An Ji-soo, quien le explicó que la medicina de emergencia es diferente de la cirugía, ya que la prioridad es los primeros auxilios y el diagnóstico preciso. El doctor sintió un poco de pesar por no poder entrar en el quirófano, pero estaba ansioso por examinar una diversa gama de pacientes. Al entrar en el departamento, fueron recibidos por sus colegas, Bong y Seok-kwon. Después de intercambiar saludos, se unió a ellos, y el doctor se dio cuenta de que estos eran sus colegas del departamento de cirugía ortopédica. Seok-kwon se acercó a él cálidamente, expresando su tristeza por las dificultades que había enfrentado y lo animó a comenzar un nuevo capítulo, lo que le hizo sentir que este colega no era una mala persona. Ji-soo preguntó por el doctor más estricto del departamento, y Bong respondió que el doctor Woo-in-ae podía dar miedo, pero no era malo, y que la persona a la que realmente debían vigilar era a otra persona. Reveló que era el profesor Sang Tae-ju. Ji-soo se sorprendió de que fuera un profesor, y Bong explicó que era el profesor reclutado personalmente por el presidente del hospital para establecer el centro de trauma. Añadió que aunque es una buena persona, cada vez que llega un caso de trauma grave, agarra a cualquier residente cercano y se dirige directamente al quirófano, poniendo a los doctores de urgencias en una situación difícil. Y nadie se atreve a desafiarlo porque está respaldado por el presidente. El doctor preguntó ansiosamente si el profesor también lleva internos con él, y Bong dijo que sí, pero su papel se limita a prepararse para la cirugía. Los ojos del doctor se iluminaron, dándose cuenta de que esto podría ser una nueva oportunidad para él. Mientras tanto, en otro lugar, el becario, Sine Cheol, estaba hablando del interno Lee Min-ho, recordando que fue el castigado por el profesor Juan con turnos interminables después de la muerte de ese paciente. El becario, Sine Cheol, continúa su conversación con el residente Cha Sang-sik, quien afirma que la llegada de Lee Min-ho a urgencias ha hecho las cosas un poco incómodas para todos. Pero Cheol no está de acuerdo, diciendo que el problema desde el principio fue la ridícula demanda presentada por la familia del paciente, que nadie debería haber sido responsabilizado, y que el profesor Wang fue demasiado duro en su reacción. Añadió que había oído que Wang se había tomado una licencia y se había ido al extranjero después de que se retirara la demanda, lo que le hace parecer un hombre mezquino a sus ojos. Sang-sik expresó su preocupación, señalando que Lee Min-ho era conocido por ser torpe y poco fiable incluso antes del incidente. De repente, Hichio escuchó a un doctor gritando bruscamente a un residente, reprendiéndole por no poder realizar sus funciones correctamente. Cheol recordó escenas del pasado donde Min-ho era constantemente regañado y a veces golpeado por Choi Yong-soo por no seguir los protocolos básicos, y lo vio como un doctor derrotado. Después de estos recuerdos, Cheol estuvo de acuerdo en que Min-ho era realmente poco fiable. Sin embargo, añadió que había oído del doctor Woo-kan, que el joven había entrado recientemente en razón, y decidió ponerlo a prueba él mismo. Le pidió a Sang-sik que le dijera que estuviera alerta porque si su rendimiento era peor que antes, nunca lo toleraría, ya que no era el tipo de persona que dejaba pasar las cosas. Más tarde, Chul reunió a los nuevos internos y describió urgencias como un verdadero campo de batalla donde deben dominar las habilidades clínicas básicas. Luego se dirigió al doctor directamente, señalando que había oído hablar de su intención de elegir cirugía cardiotorácica. Le dijo que el departamento de cirugía general podría considerarlo un interno prometedor, pero le advirtió que no se relajara en urgencias. El doctor respondió con calma, asegurándole que aprendería diligentemente ya que entendía la importancia del departamento en el tratamiento de casos críticos. Cheol quedó impresionado por su respuesta y, con una sonrisa astuta, le preguntó si había revisado los expedientes médicos. El doctor respondió con un sí confiado, lo que sorprendió a sus colegas. Recordó la gran cantidad de registros que había repasado, pero gracias a su experiencia pasada, la información no era difícil de entender para él. Cheol se sorprendió por su respuesta y se preguntó si realmente había cambiado.
El doctor luego le dio la vuelta a la tortilla y les preguntó a sus dos colegas si ellos también habían revisado los registros, y tartamudearon y dijeron que sí con vacilación. Cheol sonrió, comentando sobre su entusiasmo. Y como el departamento estaba tranquilo, sugirió un pequeño cuestionario, lo que aterrorizó a los otros internos. Sine Cheol comenzó su prueba, presentándoles el caso del señor Shim Ji-wan, de 72 años, y pidió detalles. El doctor respondió inmediatamente, explicando que lo encontraron inconsciente en la calle. Cheol continuó con preguntas sobre la condición del paciente al llegar, y el doctor recitó los detalles médicos con asombrosa precisión, incluyendo la escala de coma de Glasgow, los signos vitales y el tamaño de la pupila, añadiendo que olía a alcohol y que su historial médico era desconocido. Cheol quedó impresionado por su respuesta, luego probó a Byun-e-bong preguntándole sobre las pruebas realizadas. Este último respondió con vacilación que debieron haber comenzado con una tomografía computarizada de la cabeza. Cheol inmediatamente lo regañó, señalando que había procedimientos que debían hacerse antes de eso. Cuando sus colegas no pudieron responder, le pidió al doctor que continuara, quien explicó que las pruebas preliminares eran necesarias debido a su alteración de la conciencia. Cheol estuvo de acuerdo, añadiendo que el análisis de gases en sangre no mostró problemas, pero su nivel de sodio era bajo. El doctor completó el análisis, explicando que luego se realizó una tomografía computarizada de la cabeza, y los resultados mostraron una hemorragia subaracnoidea. Cheol trató de tenderle una trampa preguntando si había notificado inmediatamente a neurocirugía, y el doctor dijo que sí, pero añadió que se hizo después de confirmar que no había signos de sepsis. Cheol se sorprendió por la precisión de su respuesta. Esperaba una respuesta simple, pero el doctor mostró una profunda comprensión que iba más allá de la mera memorización. Mientras los demás se asombraban de su capacidad para recordar, el concurso fue interrumpido por un hombre que entró corriendo al departamento, cargando a un niño llorando en su espalda, rogándoles que trataran a su hijo. Cheol ordenó que colocaran al niño en una cama, y el equipo médico comenzó a limpiar su profunda herida sangrante. Le rasgaron los pantalones para revelar que la herida estaba por encima de la rodilla, y Ji-soo comenzó a limpiarla con antiséptico. Luego la secaron para evaluar con precisión el daño. El doctor notó que la sangre roja brillante indicaba una lesión arterial, y por la profundidad de la herida, dedujo que la arteria genicular descendente estaba lesionada. Inmediatamente, aplicó una firme presión en un punto específico del muslo del niño para detener el sangrado. Cheol lo miró en shock y le preguntó cómo se las arregló para localizar la arteria con tal precisión, y él respondió con calma que había visualizado las estructuras anatómicas circundantes y luego localizado el vaso sanguíneo. Después de que el doctor detuvo magistralmente el sangrado del niño, una enfermera le entregó el anestésico local al residente, Sine Cheol, quien todavía observaba la situación con asombro, preguntándose si este joven, Lee Min-ho, era un genio. Más tarde esa noche en el Hospital Universitario de Seúl, el doctor disfrutó de una cena tardía pero deliciosa en la cafetería y decidió que la visitaría más a menudo. Mientras pensaba en el menú del día siguiente, vio a la residente, Woo In-ye, regañando severamente a su colega, An Ji-soo. Inai le preguntaba bruscamente si era interna o residente, y al doctor no le agradaba la escena que tenía ante sí. Inai añadió que si Ji-soo iba a dar órdenes ella misma, bien podría ser la residente. Continuó reprendiéndola, diciendo que al menos debería dar las órdenes correctas, recordándole que para una paciente que se queja de dolor abdominal, siempre se debe considerar la posibilidad de un embarazo ectópico. Ji-soo trató de defenderse, explicando que la paciente había mencionado que su periodo llegó hace unos días. El doctor pensó para sí mismo que Ji-soo había cometido un error, lo cual era desafortunado, pero todo el mundo a veces aprende a través de los regaños y que para llegar a la habitación del residente, tenía que pasar por aquí. Pero Inai la interrumpió enojada, preguntándole quién le dijo que tener el periodo descarta la posibilidad de embarazo. El doctor trató de pasar silenciosamente, pero ella lo detuvo. Así que inteligentemente cambió de tema y le preguntó si había cenado, recomendándole con entusiasmo un delicioso plato de sopa. Inai respondió fríamente que cuando ella era interna, no tenía tiempo para ir a la cafetería, comentando que los internos de hoy en día son unos consentidos. Luego se volvió hacia Ji-soo y le advirtió que pasaría por alto su error esta vez, pero que no la perdonaría si volvía a suceder. Después de que ella se fue, Ji-soo le agradeció al doctor por su ayuda, y él respondió torpemente que realmente no tenía la intención de ayudar. Tarde en la noche, los internos de urgencias se turnaban en el turno de noche después de un largo día de trabajo. El doctor notó el extremo agotamiento en sus colegas, pero a diferencia de ellos, él disfrutaba de poder ver pacientes sin parar.
recordando cómo solía quedarse despierto durante días en su vida pasada cuidando a pacientes con plagas. Mientras tanto, la residente Joe Boxion estaba interrogando al nieto de una paciente que se había desmayado en casa. El nieto explicó que su abuela dijo que iba al baño, luego de repente escuchó un fuerte golpe y la encontró tirada en el suelo. Estimó que estuvo inconsciente durante aproximadamente un minuto y había recuperado la conciencia mientras era transportada al hospital, pero expresó su preocupación dada su edad. La residente decidió echarle un vistazo rápido y comenzó su examen. Después del examen inicial, el residente le asegura al nieto de la anciana que todo parece normal por ahora. Pregunta si su abuela tiene alguna enfermedad crónica, y él responde que tiene presión arterial alta y diabetes. Luego se dirige a la mujer misma, preguntándole qué sintió justo antes de perder el conocimiento. La mujer describe una sensación de mareo repentino como si la sangre se estuviera drenando de su cuerpo, y añade que siente algunas molestias, pero son soportables. El residente confirma que no hubo convulsiones, descartando la posibilidad de un ataque. El doctor estaba observando la situación con los procedimientos estándar para tales casos pasando por su mente, que generalmente comienzan con pruebas exhaustivas antes de pasar a una tomografía computarizada de la cabeza. Pero basándose en su experiencia pasada, se da cuenta de que el caso es muy probablemente solo un síncope causado por una disminución temporal del flujo sanguíneo al cerebro y que su medicamento para la presión arterial alta es la causa probable, preguntándose sobre la necesidad de gastar dinero en todas estas pruebas. Pero se recuerda a sí mismo que es solo un interno y no puede oponerse al protocolo. El residente decide comenzar con un electrocardiograma, ECG, durante el examen. El residente le pregunta qué ve en los resultados, y él responde con confianza que la pared ventricular se ve normal. El residente está impresionado con su respuesta, señalando que la mayoría de los internos ni siquiera saben lo que están mirando. Después de revisar el pecho y el abdomen y confirmar que no había sangrado, decide proceder con la tomografía computarizada de la cabeza. Después de que llegaron los resultados de la prueba, quedó claro que no había nada grave. El residente explica a la familia que el medicamento para la presión arterial de la abuela podría haber causado el desmayo y sugiere ingresarla en el hospital por un día para observación, a lo que la familia accede inmediatamente. Antes, mientras hablaba con sus colegas, surgió la pregunta de quién se convertiría en el próximo jefe de residentes. Alguien mencionó que el doctor Joe Boxian era el principal candidato, y el doctor ahora entendía por qué los profesores la estaban observando tan de cerca. De repente, la tranquilidad del departamento se rompe por los gritos de un hombre enojado, protestando porque le estaban haciendo pruebas en lugar de darle analgésicos primero. Llamando locos a los doctores y comenzando a gritar por el director del hospital, Seok-Kwon trata de calmar al paciente, pero el hombre lo golpea fuertemente, derribándolo al suelo, y grita que tiene un dolor severo. Luego avanza amenazadoramente hacia An Ji-soo. Ante la amenaza del paciente violento a su colega, el doctor no dudó ni un momento. Involuntariamente, su puño salió volando, derribando al paciente al suelo con un solo golpe, dejando a sus colegas en shock. El doctor estaba furioso por cómo el paciente había tratado al personal médico y comenzó a recordar que esta era la segunda vez que atacaba a alguien como reacción defensiva. Piensa para sí mismo que ha visto a muchos hombres como este en los tiempos caóticos que le tocó vivir. El paciente se levantó enojado, gritando amenazas de muerte, y se abalanzó sobre el doctor que vio que los de su clase eran como bestias que solo entendían el lenguaje de la fuerza bruta. Pero el doctor, creyendo que la única manera de lidiar con ellos es responder de la misma manera, lo pateó fuertemente, enviándolo a estrellarse contra una pared. En ese momento, llegaron guardias de seguridad y sometieron al paciente que seguía gritando y resistiéndose. Después de que terminó la situación, el doctor revisó a sus colegas para asegurarse de que estaban bien y se sintió aliviado cuando confirmó que estaban ilesos. Más tarde, después de que terminó su turno, Seok-Kwon se sintió aliviado de que en urgencias, al menos podía terminar su trabajo a tiempo. A diferencia del departamento de cirugía donde, como explicó Ji-soo, lo despertarían a cualquier hora, el doctor sugirió que fueran a un restaurante cercano. Allí, probó soju por primera vez, notando que era claro y no olía mal, y le gustó su sabor más de lo que esperaba. Luego probó la panceta de cerdo a la parrilla y quedó asombrado por su delicioso sabor, considerándola mejor que cualquier fiesta lujosa a la que había asistido en el pasado. Mientras estaban comiendo, sus colegas comenzaron a quejarse de la dificultad de los turnos de noche y de la abundancia de pacientes problemáticos. Ji-soo estuvo de acuerdo, expresando su frustración con las personas que llaman a las ambulancias por problemas menores. Pero Seok-Yeon dijo que se sentía mucho mejor gracias a la intervención de Min-ho antes y elogió su valentía al enfrentarse al paciente. Ji-soo lo apoyó, expresando su admiración por su fuerza inesperada.
Se le ocurrió que lo que había recibido de su maestro no se limitaba a la medicina solamente, y se sintió tranquilo sabiendo que sus viejas habilidades de combate todavía estaban presentes. El doctor explicó con calma su posición, diciendo que no podía permitir que nadie amenazara a los doctores y causara caos en un hospital lleno de casos críticos, ya que temía el daño que podría causar a otros pacientes. Seok Yeon está de acuerdo con su colega, añadiendo que Min-ho parecía listo para usar instrumentos médicos como armas para defenderlos. También expresa su asombro por su capacidad para memorizar todos los registros médicos de memoria, a lo que el doctor responde humildemente que es solo por revisarlos a menudo. Sok-gan admite que sintió un poco de celos y que el excelente rendimiento de Min-ho lo ha motivado a trabajar más duro para alcanzarlo. Mientras hablan, se sirve un plato de fideos fríos. El doctor lo prueba con el cerdo y queda impresionado por su maravilloso sabor, decidiendo que definitivamente visitará este restaurante cada vez que termine de trabajar. Después de regresar a su apartamento, se siente extremadamente mareado a pesar de que no bebió mucho y siente una extraña sensación en el estómago y entumecimiento en sus extremidades. Decide dormir la borrachera, pero de repente su cuerpo comienza a temblar violentamente. Su corazón se acelera, y luego se desploma al suelo, inconsciente y vomitando. El doctor no entiende lo que le está sucediendo repentinamente, y un pensamiento aterrador lo golpea. ¿Está empezando a desaparecer la posesión? Teme que si su alma se va ahora, el cuerpo de Lee Min-ho será encontrado como un cadáver. Ansiosamente se pregunta sobre el destino de su alma. ¿Volverá al pasado, o se moverá a otro cuerpo de nuevo? Siente un fuerte deseo de no volver todavía, pero sus ojos comienzan a cerrarse en contra de su voluntad. A la mañana siguiente, el doctor se despierta sorprendido al descubrir que la posesión no ha terminado. Le parece extraño ya que los síntomas de anoche sugerían que estaba a punto de terminar. Concluye que el cuerpo de Lee Min-ho es fundamentalmente débil, lo que explica su fuerte reacción. Se siente aliviado de que la posesión no haya terminado y se da cuenta de que ya ha pasado una semana desde que comenzó a vivir en este cuerpo, sintiendo que puede quedarse aquí y seguir tratando a los pacientes. Pero, antes que nada, decide que debe limpiar el desorden que hizo en el suelo. En otra parte del hospital, concretamente en el despacho del director, llamaron a la puerta. El director dio permiso para entrar y el profesor Sang Tae-ho entró. El director le pregunta cuánto tiempo lleva en el hospital y él responde que han sido 3 meses, a lo que el director dice que ya debe haberse instalado. Luego pasa al tema principal, recordándole que el Ministerio de Sanidad revisará las solicitudes de los hospitales para la designación de centro de trauma de nivel 1 y revela que su hospital ha sido preseleccionado junto con otros 5. El director del hospital continúa su conversación con el profesor Hyun Tae-ho, preguntándole si los preparativos para el establecimiento del centro de trauma van bien. El profesor responde que intentó persuadir a algunos residentes destacados para que se cambiaran a la cirugía de trauma, pero no estaban entusiasmados con la idea. El director señala que sin residentes, el ministerio no les concederá la aprobación necesaria. El profesor sugiere que no tienen más remedio que ofrecer mejores condiciones para atraerlos, pero el director objeta que esto podría provocar una reacción violenta de otros departamentos. Sin embargo, el profesor resta importancia a esto, explicando que incluso los jefes de departamento saben que la cirugía de trauma es un camino arduo, por lo que no se opondrán fuertemente. El director acepta a regañadientes, diciendo que tendrá que pensarlo más. El profesor le insta a que tome una decisión rápida para poder actuar con más contundencia, recordándole que los revisores del ministerio examinarán los historiales quirúrgicos, por lo que deben empezar a construir un historial sólido de operaciones exitosas a partir de ahora. El director le da las gracias y promete que intentará reunirse con el presidente el mismo día. Antes de irse, el profesor le pregunta al director sobre su fuerte insistencia en establecer un centro de trauma aunque no sea rentable. El director sonríe y explica que si el hospital de la Universidad de Seúl se enorgullece de ser el mejor del país, no puede estar sin un centro de trauma, comparándolo con unos grandes almacenes de lujo que no solo venden artículos de lujo. Después de que se va, el profesor piensa para sí mismo que en última instancia se trata de apariencias, pero añade que si ayuda a salvar incluso la vida de un paciente más, entonces es algo bueno. En el vestíbulo, el profesor se encuentra con el becario, Sine Cheol, que le pregunta si hay buenas noticias del director. El profesor le dice que una vez que el centro abra, habrá muchos puestos disponibles, y le insta como colega a que empiece a pensar en asegurar un puesto permanente. Y Chaeol se emociona con la idea y promete trabajar duro para lograrlo. El profesor también le pide que busque médicos prometedores para unirse al equipo. Hichio recuerda inmediatamente que hay un interno en el departamento de cirugía cardiotorácica con buenas habilidades que ahora está en urgencias. Mientras tanto,
El médico estaba tranquilizando a la madre de un niño pequeño de que su tratamiento había ido bien. Mientras caminaba por urgencias, vio al profesor Hyun Tae-ju y a Sine Cheol acercándose y reconoció al profesor por su tarjeta de identificación. El médico da un paso adelante y lo saluda. El profesor le dice que ha oído que tiene buenas habilidades quirúrgicas, a lo que responde humildemente que el profesor Oh Heuk-kun había confiado en él para cerrar una herida en una de las cirugías. El profesor muestra su sorpresa de que a un interno se le permitiera realizar el cierre, un procedimiento que generalmente se confía a los residentes. El profesor concluye que si este interno no tiene un fuerte respaldo, su habilidad debe ser excepcional. Luego le hace al médico una pregunta directa y tentadora. ¿No le gustaría sujetar un bisturí antes? Los ojos del médico se abren y su corazón late con fuerza, dándose cuenta de que esta podría ser su oportunidad, y responde con gran entusiasmo. Sí, señor. En urgencias, llega una nueva paciente con una enfermera. El profesor Hyun Tae-ju le pide al médico, Lee Min-ho, que lo siga, anunciando que verá por sí mismo si es lo suficientemente hábil. Cuando llegan, el profesor pregunta por el caso. Como la paciente tenía un dolor intenso en el abdomen, el profesor miró a Min-ho y luego le pidió que la examinara. Shin Hye-cheol se sorprende por esta decisión e intenta objetar, recordándole al profesor que todavía es solo un interno. Pero el profesor desestima su objeción, diciendo que están allí para supervisar y que después de 10 meses, un interno debería saber cómo manejar un caso de dolor abdominal. Luego anima al médico a que proceda y él está de acuerdo con confianza. El médico comienza a examinar a la paciente que le dice que el dolor comenzó en el lado izquierdo de su abdomen y ha empeorado. Le pide a la enfermera sus signos vitales, luego informa a la paciente que presionará su abdomen y le pide que soporte el dolor tanto como sea posible. Durante el examen, el médico deduce de la gravedad del dolor y la reacción de la paciente que no es apendicitis o una perforación de estómago, y también descarta el embarazo o los cálculos ureterales. Basándose en su experiencia, llega a un diagnóstico casi seguro, torsión ovárica, cuando la paciente gritó de dolor. El médico expresa su opinión claramente, sugiriendo que confirmen el diagnóstico con una ecografía transvaginal y luego la trasladen al departamento de ginecología. Pero el profesor Tae-ju interviene, recordándole el protocolo para casos críticos, que incluye asegurar una línea intravenosa y realizar análisis de sangre primero. Añade que antes de trasladarla, deberían al menos realizar una ecografía abdominal, ya que la ubicación del dolor podría deberse a un cálculo ureteral o a un embarazo ectópico. El médico se da cuenta de que su diagnóstico se basó únicamente en su experiencia y se disculpa, admitiendo que fue demasiado precipitado en su juicio. El profesor le ordena a Cheol que se haga cargo del examen y le pide al médico que se aparte. El médico siente arrepentimiento, no porque habló con decisión, sino porque perdió el tiempo mientras la paciente sufría, pensando que la cirugía inmediata es la mejor manera de reducir la presión sobre su cuerpo. Más tarde, en su oficina, el profesor Tae-ju reflexiona sobre la situación, reconociendo que podría haber sido demasiado rápido para juzgar al interno debido a la presión de establecer el nuevo departamento. El becario, Sine Cheol, llama a la puerta de la oficina del profesor Han Tae-ju y pide permiso para entrar. El profesor le pregunta sobre la condición de la paciente Lee Sun-mi, y Cheol le informa que la prueba de embarazo fue negativa y la ecografía abdominal no mostró lesiones. Así que fue trasladada al departamento de obstetricia y ginecología que descubrió una torsión ovárica, y la paciente está siendo sometida a una cirugía de emergencia en este mismo momento. El profesor se levanta de su asiento en estado de shock, preguntando si esto significa que el diagnóstico inicial de Lee Min-ho fue correcto, lo cual confirma Cheol. El profesor está desconcertado en cuanto a cómo Min-ho pudo diagnosticar la torsión ovárica por palpación solamente, considerándolo imposible incluso para él, y concluye que debe haber sido una mera coincidencia. Cheol está de acuerdo, pero el profesor añade que el joven posee un instinto agudo, como un pollito que acaba de salir de su huevo. Por curiosidad, el profesor decide que quiere darle la oportunidad de examinar a otro paciente, lo que sorprende a Cheol, que piensa que esto podría estar yendo demasiado lejos si el primer diagnóstico fue solo un golpe de suerte. Pero el profesor insiste explicando que no puede aceptar la idea de que fue solo una coincidencia y que el asunto debe ser aclarado para Mino para que no se vuelva arrogante sobre su supuesta habilidad. Como dice el dicho, el rayo no cae dos veces en el mismo lugar. Mientras tanto, el médico estaba sentado frente a la computadora reflexionando sobre los resultados de las pruebas que confirmaron su diagnóstico. Se da cuenta de que la intuición es importante. Pero en la era de la medicina moderna, minimizar el riesgo es más crucial, especialmente desde la perspectiva del paciente. Cheol lo interrumpe repentinamente, preguntándole si ha comido, luego le dice que deje su comida para más tarde y que venga con él.
Ichio lo lleva a otra paciente que sufre de dolor de cabeza. Su marido explica que su mujer de repente sintió náuseas, se acostó en el sofá y luego empezó a vomitar. El médico comienza a tomar notas y a examinar a la paciente, notando que sus pupilas son normales y su conciencia está clara, pero la paciente de repente pregunta si es solo un interno. Cuando el médico confirma su identidad, la paciente expresa su deseo de ser examinada por un médico mayor, preguntando si realmente podría proporcionar un diagnóstico preciso. El profesor Taeyu interviene para tranquilizarla, confirmando que el doctor Lee Min-ho es hábil y puede confiar en él, pero ella insiste en que preferiría a alguien con más experiencia. El médico piensa para sí mismo con diversión como la gente en el pasado solía hacer cola para ser examinado por él y ahora está siendo rechazado. Él explica con calma que los profesores generalmente no brindan tratamiento directo, sino que revisan los diagnósticos y los resultados. Le pide que se someta primero al examen básico con él, después de lo cual el profesor dará la evaluación final. La paciente se convence y acepta a regañadientes, por lo que el médico comienza preguntándole cuándo comenzó el dolor de cabeza. La paciente continúa describiendo sus síntomas, explicando que estaba preparando el almuerzo cuando el dolor comenzó repentinamente. Se sintió con náuseas, así que se acostó y el dolor disminuyó un poco, pero regresó más fuerte cuando se levantó, y las náuseas empeoraron hasta el punto de vomitar. El médico escucha su descripción y se da cuenta de que su conciencia parece clara. Le pide que espere un momento y examina sus ojos, encontrando que su tamaño de pupila es normal y el reflejo de la luz está intacto. Conecta los síntomas, el dolor de cabeza repentino y severo con vómitos, con los signos clásicos de aumento de la presión intracraneal debido a una hemorragia subaracnoidea, una arteria rota en la superficie del cerebro que puede causar daños graves. Basándose en esta fuerte sospecha, el médico decide que se debe realizar una tomografía computarizada de la cabeza de inmediato. Cuando el esposo de la paciente intenta ayudarla a levantarse, el médico lo detiene con firmeza, explicando que no puede moverse y debe permanecer completamente quieta y que será transportada en una camilla. El esposo está sorprendido por esta medida, especialmente porque su esposa entró caminando al hospital. El médico solicita su cooperación, enfatizando la necesidad de extrema precaución. El esposo acepta a regañadientes, mientras que el profesor Hyun Tae-ho observa la situación con interés. Mientras transportan a la paciente, el profesor le pregunta al médico por qué la están moviendo en camilla. El médico explica que sospecha una hemorragia subaracnoidea y que minimizar la presión intracraneal es el curso de acción óptimo. Sine Cheol piensa sarcásticamente que ordenar una tomografía computarizada directamente es ridículo y que seguramente será reprendido. Pero el profesor Taeyu lo sorprende, comentando que la mayoría de los médicos no sospecharían inmediatamente una hemorragia subaracnoidea cuando un paciente entra caminando, describiendo la intuición del médico como aguda. Luego decide poner a prueba su conocimiento, preguntando qué áreas requieren la mayor atención al leer la tomografía computarizada para esta condición. El médico responde con confianza que lo más importante es revisar el área pentagonal, luego la fisura interhemisférica, seguida de las cisuras de Silvio y las cisternas basales, explicando que cualquier densidad en estas áreas se considera anormal y que una expansión notable del asta temporal también es un signo fuerte. El profesor está impresionado por su amplio conocimiento y lo elogia, luego le dice que vaya a terminar sus informes. Después de que el médico se va, Cheyol se pregunta en voz alta si esto fue solo una coincidencia de nuevo. Pero Taeju responde que los síntomas del paciente eran muy claros, entonces, ¿podría considerarse una coincidencia? Diciendo que se debe dar crédito donde corresponde. Explica que la insistencia del médico en transportar al paciente en camilla no fue suerte, sino conocimiento nacido de un estudio serio, y Echul está de acuerdo. El profesor agrega que el médico habló con confianza y calma y fue profesional con el paciente, decidiendo con entusiasmo que la próxima vez que tengan una cirugía de emergencia, se asegurará de traerlo. Esa noche, el médico sintió un dolor agudo y repentino en el estómago, conectándolo con el pensamiento de Chacha que había cruzado su mente antes y con el hecho de que había comido su comida apresuradamente. Recordó cómo Chacha había muerto poco después de él y que si hubiera escuchado su consejo, habría sobrevivido. A medida que el dolor se intensificaba, el médico recurrió a un viejo hábito y agarró una aguja para pincharse, pero Sine Cheol lo sorprendió preguntando qué estaba haciendo. Explicó que tenía indigestión, y Echeol lo regañó diciendo que debería tomar medicina en lugar de recurrir a remedios no científicos en un hospital. El médico se dio cuenta de que había vuelto a sus viejos hábitos y se disculpó. Echeol fue indulgente con él y le dijo que dijera que se había pinchado accidentalmente si alguien preguntaba. El médico pensó para sí mismo cómo los médicos de esta era rechazan los viejos métodos y deseó poder probar sus técnicas para ver si todavía tenían valor.
De repente, los pensamientos fueron interrumpidos por un teléfono que sonaba. La enfermera recibió una llamada y anunció en shock que había habido un accidente automovilístico masivo. Informó al médico sobre un choque de 10 coches en Redwood Road con un gran número de víctimas. El médico llamó inmediatamente al profesor Sang Tae-ju para obtener instrucciones y luego le dijo a la enfermera que podían recibir hasta 20 personas. Afuera, un grupo de médicos se quejaba de que el accidente ocurriera durante la hora pico. Se preguntaban por qué los habían convocado a todos cuando el hospital no tiene un centro de trauma especializado. Quejándose de que la administración estaba tratando de establecer uno solo para aumentar su carga de trabajo, el profesor Sang apareció y se disculpó con ellos, comentando que cree que vale la pena un pequeño regaño de su esposa por salvar la vida de un paciente. El médico observó la situación, impresionado por la calma y el carácter del profesor, que le recordaba a los grandes hombres que había conocido en el pasado. Las ambulancias comenzaron a llegar y el equipo médico se apresuró a recibir a los heridos. El profesor Sang tomó la iniciativa, dirigiendo a todos con rapidez y eficiencia. Un médico recibió el caso de un joven que había estrellado su coche contra una barrera de seguridad, solo para sorprenderse al descubrir que la pierna del paciente estaba amputada. Inmediatamente, el médico gritó a su colega que contactara con el departamento de anestesiología y abriera un quirófano con urgencia. Un nuevo paciente llamado Sindon Cheol, de 31 años, llega a la sala de emergencias, encontrado con una placa de acero incrustada en la parte inferior derecha de su abdomen. Un médico intenta intubar al paciente, pidiéndole que abra la boca, pero el paciente siente demasiado dolor para hacerlo, lo que hace que el médico, en el cuerpo de Min-ho, se dé cuenta de la gravedad de la situación, mientras que el compañero, Sine Cheol, está trabajando en asegurar una vía venosa central. El médico decide que tiene que intentar algo, pensando que debe haber una forma más rápida de intubar. Cheol le advierte que no intente meter el dedo en la boca del paciente, pero el médico le asegura que tiene un método diferente y aplica presión en puntos nerviosos específicos en la cara del paciente, obligando a que abra la boca involuntariamente. Los otros médicos se sorprenden y le preguntan cómo hizo eso. El médico responde que vio un video similar antes y les insta a que se apresuren con la intubación. Después de que el procedimiento tiene éxito, el profesor Han Tae-ju decide que el paciente necesita cirugía inmediata y ordena que se contacte al departamento de anestesiología y que se abra un quirófano, asignando a los 3 internos para que ayuden. Cheol intenta objetar, pero el profesor lo interrumpe, diciendo que los cirujanos generales están ocupados y que él mismo realizará la cirugía y solo necesita su ayuda. En el quirófano, el examen revela lesiones internas graves ya que el cordón espermático derecho del paciente ha sido seccionado. El médico se da cuenta de que reconectar las estructuras seccionadas es un procedimiento complejo que requiere mucho tiempo y se pregunta si el profesor Sang, que se enfoca en salvar vidas, se molestará con esta delicada anastomosis. El médico observa el desempeño del profesor, notando que su velocidad es alta pero carece de precisión. Piensa que si fuera él quien realizara la cirugía, su desempeño sería mejor. El profesor le pidió al médico que cortara en el lugar que indicó, y notó que el corte era de la longitud perfecta, lo que le hizo estar seguro de que el joven había estado en el quirófano muchas veces. Después de un tiempo, el profesor termina las partes críticas de la cirugía, comentando que los sitios quirúrgicos fueron difíciles, pero terminó bien, y que el paciente tuvo suerte de haber evitado la impotencia. El médico se sorprende de lo rápido que terminó la cirugía y le pregunta al profesor si realizará la anastomosis del cordón espermático. El profesor responde que, aunque realizar la anastomosis sería mejor para el paciente, hay innumerables pacientes más en la sala de emergencias esperando cirugía que están al borde de la muerte y explica que no puede hacer más por un paciente que ha superado la etapa crítica. El médico entiende su decisión, dándose cuenta de que esto era lo que esperaba. El profesor luego le pide a Cheol que termine el resto de la operación y sale del quirófano. Después de que el profesor se va, Sine Cheol se dirige al médico, Lee Min-ho, y le pregunta si alguna vez ha terminado los cierres de heridas antes, a lo que responde que lo ha hecho varias veces. Basado en esto, Cheol decide darle la oportunidad de completar la operación actual, explicando que quiere ver sus habilidades por sí mismo e intervendrá si su desempeño no es bueno. El médico acepta con confianza, pero sorprende a todos al solicitar una sutura quirúrgica de nylon 10 muy fina. Anuncia con calma que realizará la anastomosis del cordón espermático. Uno de los asistentes estalla en ira, acusándolo de ser arrogante después de recibir algunos elogios. Pero el médico insiste en su posición, afirmando que es una anastomosis simple que se puede hacer rápidamente y que siente pena por el joven paciente. Cheol argumenta que no es tan simple y que un interno no debería realizar tal procedimiento, agregando que si él fuera el paciente, lo habría echado de la habitación.
El médico le suplica que confíen en él, asegurándoles que es perfectamente capaz de realizar esta cirugía. Después de un momento de vacilación, Cheol sonríe, comentando sobre la terquedad del médico y acepta su solicitud, diciendo que lo ayudará para ahorrar tiempo. El médico comienza la anastomosis con una habilidad y precisión asombrosas, mientras que los otros médicos brindan la asistencia necesaria, dejándolos en un estado de completo asombro. Cheol pregunta si realmente es solo un interno, y él simplemente responde que su sueño es convertirse en cirujano, por lo que ha practicado mucho la sutura. Pero Cheol piensa para sí mismo que las habilidades de este interno superan incluso a las del profesor Yang. Después de que termina la cirugía y la calma regresa a la sala de emergencias, los internos se reúnen en la habitación del médico exhaustos. Cheol entra y les dice que su colega Min Ho es realmente asombroso. Cuenta cómo entró en el quirófano con él y cómo Min Ho realizó la anastomosis del cordón espermático con absoluta perfección. Bromea diciendo que el joven debe estar viviendo al menos su segunda vida como médico y les aconseja que estén agradecidos de tenerlo cerca. Tanto Ji-soo como su colega pudieron ver claramente que Min Ho era un médico inusualmente destacado. Cheol también menciona cómo los asombró con su técnica para hacer que el paciente abriera la boca. Por curiosidad, le pide al residente Cha Sang-sik que se acueste en la cama para poder intentar imitar la técnica. Y después de varios intentos fallidos y cómicos, encuentra un punto de presión en el cuello de su colega y lo presiona con fuerza. Después de que Cha Sang-sik presionó el punto de presión, su colega gritó de dolor, lo que le hizo retroceder y disculparse. Pero sus otros colegas, June Wong y An Ji-soo, ignoraron sus súplicas y volvieron al trabajo, dejando atrás otro día tranquilo en el departamento de medicina de emergencia. Más tarde, June Wong estaba solo en la azotea del hospital, preocupado y triste. Estaba recordando un regaño que recibió por un error que cometió con un paciente con neumotórax, donde no había notado el pulmón colapsado en la radiografía y no pudo encontrar nada que decir para justificar su error. Se comparó con su colega, Lee Min-ho, a quien le estaba yendo tan bien, y se preguntó acerca de sus propios problemas constantes, pensando que tal vez le faltaba el talento necesario. Mientras tanto, el médico subió a la azotea después de una larga noche. Aliviado de que la situación se calmara, vio a su colega Ebong solo y se acercó para preguntarle si también había salido a tomar aire fresco. El doctor notó que Hyun parecía deprimido e intentó consolarlo. Ebong confesó que sentía muchos celos porque siempre cometía errores y lo regañaban. El doctor se dio cuenta de que su colega estaba frustrado. Ebong continuó quejándose, admitiendo que estaba empezando a tener miedo de ver pacientes, temía tomar la decisión equivocada y estaba empezando a dudar si la medicina era el camino correcto para él. El doctor condenó esta lógica, preguntando si el miedo a ser regañado era tan aterrador que le impedía ver pacientes y si sería capaz de examinarlos mejor si recibiera algún elogio. Le recordó que cada paciente viene con una condición diferente y el elogio o la culpa no tienen nada que ver con su diagnóstico. Explicó que un diagnóstico correcto significa que el paciente recibe el tratamiento adecuado más rápido, mientras que uno incorrecto prolonga su sufrimiento. Le preguntó bruscamente si estaba diciendo que no podía tomar una decisión de diagnóstico por miedo a ser regañado por sus superiores, describiéndolo como poner el carro delante del caballo. Y Ebong pareció ser afectado por sus palabras. El doctor admitió que, por supuesto, es difícil que te regañen, recordando los innumerables insultos que había recibido en su vida pasada. Pero enfatizó que si el regaño se debe a la falta de habilidad, un médico debe aceptarlo y estudiar más porque es una cuestión de vida o muerte del paciente. Añadió que todavía son internos, e incluso si cometen un error, hay un residente para corregirlo, lo que les ahorra muchos problemas. Estas palabras conmovieron a Ebong, quien se dio cuenta de que lo que Min-ho acababa de decir le recordaba algo que había olvidado. Recordó que cuando soñó por primera vez con ser médico, todo lo que pensaba era en ayudar a los pacientes. Pero después de comenzar su internado, los constantes regaños y los gritos del paciente le habían hecho perder de vista ese objetivo. June Ebong continúa hablando con el doctor, admitiendo que había estado tan ocupado con el trabajo que olvidó por qué quería ser doctor. Pero añade que gracias a su conversación, una vez más recordó su objetivo final. Quiere ayudar a los pacientes a regresar a casa con buena salud. El doctor se siente aliviado, y Ebong afirma que no debe dejar que los regaños lo depriman y que necesita recomponerse y estudiar más, preguntándose qué hicieron los pacientes para merecer sus errores. El doctor ve en la determinación de su colega que se convertirá en un buen médico en el futuro. Ebong admite que había estado un poco celoso de Min-ho porque siempre lo comparaban con él, y el doctor le asegura que cualquiera puede sentirse así. Ebong comenta que su forma de hablar es como la de su abuelo, a lo que el doctor responde en broma que probablemente sea solo su imaginación.
Mientras se dirigen de regreso al hospital, el compañero Sine Cheol y el residente Cha Sang-sik corren hacia ellos. Cheol le pide al doctor que le muestre de nuevo cómo hizo que ese paciente abriera la boca, admitiendo que trató de imitar el movimiento y falló, y ahora el cuello de Sang-sik está atascado. Con un toque rápido, el doctor arregla el cuello de Sang-sik, quien se sorprende al encontrarlo de nuevo a la normalidad. Cheol se emociona y quiere probar el movimiento él mismo, pero Sang-sik retrocede con miedo. El doctor explica que estimular el punto de acupuntura requiere aplicar una presión muy fuerte. Para probar su punto, saca una nuez de su bolsillo, explica que a veces la usa para masajear su mano, luego la aplasta fácilmente en su puño, aclarando que la diferencia radica en la fuerza. Mientras tanto, un nuevo paciente llega a la sala de emergencias cojeando. Él cuenta que su motocicleta resbaló en la carretera mojada y se cayó. El doctor comenzó a descubrir la pierna del paciente para examinar la herida. El examen revela una herida grave en su muslo. El doctor comienza su chequeo, pidiéndole que mueva los dedos de los pies y probando la sensación en su pie, haciendo que el paciente grite de dolor. El doctor concluye que la herida es grande pero solo una laceración simple y que los huesos y los nervios parecen intactos. Cheol decide que quitarán los cuerpos extraños de la herida y la desinfectarán. Pero primero, le darán una vacuna contra el tétanos, y luego le pide al doctor que se encargue del tratamiento de la herida. El doctor comienza a limpiar la herida usando alta presión para remover la suciedad. Un paramédico explica que el paciente estaba más preocupado por entregar su pedido que por su lesión, y que si él no hubiera estado allí, el hombre habría ido a terminar su trabajo. Y el paciente soporta el dolor de la limpieza pacientemente. El doctor le aconseja al paciente que evite andar en su motocicleta en días lluviosos, pero el paciente responde que tiene que ganarse la vida. El paramédico interviene, explicando que este hombre tiene una hija pequeña que está criando solo y que siempre le aconseja que cuide primero su salud para que no deje a su hija sola, pero es muy terco. El doctor comenta que es difícil ser padre. Este incidente trae recuerdos de su vida pasada donde vio a muchos pacientes en situaciones similares. Recuerda cómo los padres hacían todo lo posible para salvar a sus hijos, incluso si eso significaba buscar en las montañas una hierba rara en mal tiempo y cómo le rogaban que curara a sus hijos. El doctor se da cuenta de que los corazones de los padres no cambian, ya sea en el pasado o en el presente. Mientras está suturando la herida del paciente, Sine Cheol lo observa con admiración, notando que sus habilidades son siempre asombrosas y cómo realiza perfectamente una sutura de colchón en una herida larga. Cheol le asegura al paramédico que el doctor Lee Min-ho es el mejor suturando en el departamento y que hará un trabajo maravilloso sin dejar cicatriz. Después de terminar, el paciente y el paramédico le dan las gracias al doctor. El doctor habla con el paciente, expresando su comprensión de su situación, pero le pregunta cómo se sentiría su hija si lo viera herido y le aconseja que no trabaje en días lluviosos y que pase más tiempo con ella. Después de un largo día en el trabajo, el doctor regresa a su apartamento y comienza a practicar los 5 animales retosando, una forma de meditación que cree que le ayudará a mejorar su resistencia. De repente, nota una caja en su puerta. Lee el nombre del remitente, Oh Myeon-son, y se da cuenta de que es la madre de Lee Min-ho. Abre la caja y encuentra guarniciones, las prueba y se maravilla de su delicioso sabor. En ese momento, suena su teléfono, y responde vacilante para descubrir que es la madre de Min-ho. Ella pregunta si los platos llegaron, y él le dice que los acaba de recibir. La madre nota que le está hablando formalmente y le dice que le envió sus platos favoritos. El doctor miente para tranquilizarla, diciendo que todo está bien y que está recibiendo muchos elogios. La madre expresa su alivio y le dice que se cuide. Después de terminar la llamada, el doctor se siente culpable sin una razón clara. Piensa que no tomó el cuerpo de Lee Min-ho por la fuerza y concluye que lo único que puede hacer es vivir más seriamente. El doctor decide vivir más seriamente para no empañar la reputación de Lee Min-ho y su familia. Pero se enfrenta a un nuevo dilema, como lidiar con toda la comida que su madre envió ya que teme que se eche a perder. Entonces se le ocurre una idea brillante, llevar algo de comida al hospital para compartir con todos. En la oficina del jefe del departamento de urgencias, Bon Sa-hil, el profesor Hyun Tae-ju pregunta sobre el gran número de pacientes con accidentes de tráfico que recibieron. El profesor Sang se disculpa, explicando que no esperaba que otros jefes de departamento se quejaran. Bon le dice que consulte con el primero para evitar fricciones con otros departamentos. El profesor Sang se disculpa de nuevo, admitiendo que su pensamiento fue miope. Bon le recuerda que no es un graduado de esta universidad y le pide que tenga más cuidado y luego lo despide. Después de irse, el profesor Sang piensa para sí mismo que no tenía la intención de ser arrogante y recuerda que desde el primer día, sintió que a Bon no le gustaba, preguntándose si lo ve como una amenaza.
Durante sus rondas, el profesor Sang revisa el expediente del paciente sin Don Cheol. Regaña a Sine Cheol porque no solo terminó la operación como se le pidió, sino que también reconectó el cordón espermático. El profesor alaba su trabajo, admitiendo que pensó que el paso sería demasiado difícil para él. Pero Cheol duda antes de decirle la verdad, que fue el interno, Lee Min-ho, quien realizó esa delicada anastomosis. En su oficina, el profesor Hyun mira la grabación de video de la cirugía. Está impactado por lo que ve. Ve cómo las manos de Min-ho se movían con ligereza y ritmo y cómo las puntadas eran uniformes. Se pregunta en voz alta cómo podrían ser tan rápidas y precisas al mismo tiempo. Y si esta es realmente una habilidad de interno, descarta la idea de que el departamento de cirugía cardiotorácica podría haberlo entrenado a este nivel en poco tiempo y llega a una conclusión. Lee Min-ho debe ser un genio nato. El profesor se da cuenta de que el departamento de cirugía cardiotorácica ya tiene en la mira a Min-ho, pero decide que no lo permitirá y que debe reclutarlo para el nuevo departamento de cirugía de trauma cueste lo que cueste. Mientras tanto, el doctor estaba en la sala de descanso, descubriendo que sus colegas se habían comido toda la comida que la madre de Min-ho había traído, la cual él pretendía compartir con todos. Sus colegas le dicen con entusiasmo que la comida de su madre es la mejor y le piden que le transmita su agradecimiento. Cha Sang-sik se da cuenta de la situación y se acerca al doctor para decirle que el jefe de departamento, Bon Sahil, quiere verlo. Mientras estaba en la sala de descanso, el doctor escuchó a su colega residente, Cheol, quejándose con el doctor Cha sobre su jefe de departamento, el doctor Bon. Sang-sik explicó que Bon era muy sarcástico sobre los rumores de que Cheol estaba cuidando al profesor Han en su ausencia. Cha se preguntó sobre la fuente de estos rumores, y Cheol respondió que el residente jefe que sigue al doctor Bon todo el día es quien los está difundiendo. Cha suspiró, diciendo que, al final, son los únicos que sufren. El doctor escuchó su conversación, sorprendido de que las guerras territoriales existieran incluso en un hospital como si fueran animales. En ese momento, Cha Sang-sik entró y le dijo al doctor que el jefe de departamento, Bon Sahil, lo estaba buscando, y el doctor se preguntó por qué el jefe de departamento lo estaba buscando de repente. Fue a buscarlo y lo encontró en la recepción donde le dijeron que lo había estado buscando. Bon sonrió misteriosamente, diciendo que su presencia aquí era perfecta ya que tenía un informe urgente para él, todo mientras se daba cuenta de que este era el joven, Lee Min-ho, quien había causado toda la conmoción. Hace poco, Bon había interrogado al residente jefe sobre un paciente ingresado el día anterior por una hemorragia subaracnoidea, preguntando por qué no se realizaron otras pruebas además de la tomografía computarizada. El residente jefe, Monsun Rayon, explicó que Lee Min-ho fue quien sospechó la condición y ordenó la tomografía computarizada de inmediato. Bon recordó el nombre Lee Min-ho y el incidente anterior que había enfurecido al profesor Juan. Sun Rayon continuó, revelando que el profesor Sang había estado probando a Min-ho y que había logrado diagnosticar un caso de torsión ovárica solo con la palpación. Bon desestimó esto y preguntó sobre los antecedentes familiares de Min-ho, pero Sun Rayon negó que fuera de una familia de médicos explicando que sus padres eran simples agricultores. Añadió que, lo más sorprendente, Min-ho incluso había cerrado heridas quirúrgicas él mismo varias veces. En el presente, un nuevo paciente de 47 años llegó después de perder el conocimiento. Bon decidió poner a prueba a Min-ho nuevamente y le pidió que diagnosticara su condición. Bon pensó para sí mismo que no importa cuánto uno estudie, diagnosticar pacientes no es algo que cualquiera pueda hacer, y que mientras el profesor Sang intentaba ganarse a Cheol, no había daño en ganarse a un interno talentoso a su lado desde el principio. El doctor comenzó a examinar al paciente quien confirmó que sus chequeos anuales siempre fueron normales. Sus signos vitales mostraron presión arterial baja con un pulso rápido, lo que el doctor diagnosticó de inmediato como un signo temprano de shock, un síntoma que aparece cuando un vaso sanguíneo roto causa pérdida de sangre. El doctor ordenó de inmediato que se administrara 1 litro de solución salina. Luego le preguntó al paciente si había alguna señal de advertencia, pero el paciente lo negó, diciendo que todo se oscureció repentinamente. Al revisar el pulso irregular y el rostro pálido del paciente, el doctor dedujo que probablemente estaba sufriendo de sangrado gastrointestinal, pero recordó el protocolo establecido y decidió seguirlo, pidiéndole a la enfermera que preparara al paciente para un ECG primero. El doctor piensa para sí mismo que si hubiera insertado una sonda nasogástrica, podría haber diagnosticado la enfermedad de inmediato. El jefe de departamento, Bon, se le acerca y señala que, dado que el doctor ordenó que se administrara solución salina rápidamente, debe creer que hay una alta probabilidad de shock. Y el doctor está de acuerdo, explicando que cree que el problema es probablemente sangrado gastrointestinal.
El residente jefe, Monsun Rayon, interviene, calificando el diagnóstico del doctor como apresurado y recordándole que considere todas las posibilidades. El doctor responde con calma, explicando que los síntomas no se alinean con una hemorragia subaracnoidea o una disección aórtica, que el paciente no exhibió. Por esta razón, cree que es lógico suponer que el desmayo fue causado por sangrado gastrointestinal, lo que deja a Sun Rayon sin palabras. En ese momento, llegan los resultados del ECG y el doctor sonríe con confianza y sugiere que comiencen el examen. Durante la ecografía abdominal, se hace evidente que no hay signos de sangrado intraperitoneal, lo que fortalece la posibilidad de sangrado en el estómago o los intestinos. Bond le pide al doctor su opinión sobre la fuente del sangrado, y él responde con confianza que cree que es de una úlcera estomacal. Basado en esto, el doctor le pide a una enfermera que prepare una sonda nasogástrica. El doctor le explica al paciente que insertarán el tubo para drenar la sangre y luego localizar el sitio de sangrado. Comienza a insertar el tubo, diciéndole al paciente que respire normalmente, consciente de que debe guiarlo cuidadosamente hacia el esófago. Le pide al paciente que trague el tubo, y él cumple, lo que impresiona a Bond, quien nota su fácil relación con los pacientes. Poco después, los signos vitales del paciente se estabilizan, y Bond concluye que el sangrado debe haber cesado. El doctor explica que el sangrado se ha detenido temporalmente debido al líquido de irrigación frío, pero podría comenzar de nuevo. Sugiere informar al Departamento de Medicina Interna, y Bond está de acuerdo, luego le pide que venga a su oficina por un momento. El doctor no se sintió preocupado ya que había anticipado esto. En la oficina, Bond le ofrece al doctor una taza de té y lo elogia, admitiendo que se desempeñó mejor de lo esperado. Luego le pregunta directamente qué especialidad está considerando, y el doctor se da cuenta de que este es su verdadero objetivo. Cuando le dice que está pensando en cirugía, Bond intenta disuadirlo. Bond explica la importancia del equilibrio entre la vida laboral y personal, señalando que los profesores de cirugía rara vez aparecen en eventos sociales. Enumera las desventajas de la cirugía, desde el agotamiento hasta las demandas, y sugiere que la medicina de emergencia es una opción mucho mejor. Luego hace su oferta, prometiendo que si se une a su departamento, asegurará una beca más corta y una designación rápida, lo que sorprende al doctor. El doctor se pregunta a sí mismo ante esta exagerada oferta. Se da cuenta de que siempre hay una razón oculta y concluye que no se trata realmente de que Bond lo quiera, sino que es más probable que no quiera que el profesor Jian Taizhou se beneficie de él. El doctor reflexiona sobre la naturaleza del poder, habiendo visto cómo actúan las personas influyentes. Te atraen con palabras dulces cuando te necesitan, luego te descartan sin dudarlo. Decide que es mejor seguir el juego por ahora, agradece a Bond por su oferta y promete que considerará seriamente la medicina de emergencia. En la concurrida sala de emergencias, llega un nuevo paciente, un trabajador aplastado debajo de una carretilla elevadora que resulta en un sangrado abdominal severo y una fractura abierta en su pierna. El profesor Sang se apresura a manejar el caso, asignando a Lee Min-hou y al Dr. Yu para que lo ayuden y ordenándoles que preparen bolsas de sangre. Los dos doctores accedieron de inmediato a llevar a cabo las órdenes. Después de un tiempo, el interno Byune Bong estaba esperando, pensando que la parte urgente de la cirugía debía haber terminado ya, y se preguntaba con curiosidad si el profesor dejaría que Min-hou terminara esta cirugía también, ya que quería saber cuán hábil era realmente su colega, pero ya no sentía los celos que solía sentir. El doctor Cha le dijo a una paciente que pronto le harían su análisis de sangre y le pidió que esperara. Mientras tanto, Bond pide permiso para ir al baño, y Cha Sang-sik acepta a regañadientes. Así que Wong sale corriendo. Wong decide echar un vistazo rápido a la sala de operaciones. Ve al equipo médico luchando por localizar la fuente del sangrado interno. El profesor Hank se da cuenta de que el sangrado menor es el verdadero problema. El doctor, en el cuerpo de Min-hou, recuerda haber visto casos similares en el pasado con caballeros cayendo de sus caballos, donde el trauma a un lado del cuerpo causa la ruptura de órganos en el otro. Basado en su experiencia, el doctor nota un ligero sangrado en el hígado y se lo dice al profesor, señalando su ubicación alrededor de la línea de Cantley. A partir de esta identificación precisa, el profesor deduce que el sangrado podría provenir de la vena hepática media y decide abrir la herida un poco más hacia el hígado para confirmar. Después de que el profesor Sang Taiho abrió la herida aún más, pudo identificar la fuente del sangrado y controlarla. Luego sonrió y le pidió a la enfermera que preparara las suturas quirúrgicas. En la sala de visualización, el interno, June Bong, se sorprendió al encontrar a su colega, An Hee-soo, allí. Bong explicó que tenía curiosidad por ver si el profesor dejaría que Min-hou cerrara la herida esta vez también, y Hee-soo le dijo que el profesor ya le había asignado la tarea.
Ji-soo continuó, revelando al asombrado Ewon que Min-ho ahora estaba suturando el peritoneo visceral, un procedimiento mucho más difícil que suturar la piel, sin embargo, lo estaba haciendo con total calma. Ji-soo añadió que Min-ho fue quien descubrió la fuente del sangrado que el profesor no pudo encontrar y que su habilidad no podía ser solo suerte con la que Ewon estuvo de acuerdo. Este último se sintió extremadamente avergonzado por haberse sentido inferior a alguien con tanta habilidad. Y cada vez que lo veía, sentía que la brecha entre ellos se hacía aún más grande. Luego, Ji-soo y Ewon recibieron llamadas de sus doctores diciéndoles que regresaran. Después de que terminó la cirugía, los signos vitales del paciente se estabilizaron. El doctor comentó que la rápida decisión del profesor Jian de operar fue brillante y salvó la vida del paciente, afirmando que su manejo de emergencias era el mejor del hospital. El profesor elogió el desempeño de todos, destacando a Min-ho, diciendo que el cierre de la herida se veía incluso mejor de lo que vio en la grabación de video. El profesor sorprendió a todos prometiéndole a Mino que pronto le dejaría realizar una apendicectomía. Un médico objetó que Mino todavía era un interno, pero el profesor respondió que no importaba siempre y cuando fuera mejor que la mayoría de los residentes jefe y que su internado terminaría en 2 meses de todos modos, un punto que otro médico apoyó. El profesor le preguntó a Min-ho si confiaba en su habilidad y él respondió con entusiasmo, por supuesto. El profesor sonrió y prometió darle la oportunidad lo antes posible. El doctor se sintió muy contento porque la oportunidad de dirigir una cirugía él mismo finalmente se acercaba. En otra escena en un café del aeropuerto, un hombre con ropa de verano estaba bebiendo una bebida tropical cuando recibió una llamada telefónica repentina, y se preguntó cómo el que llamaba sabía que acababa de llegar a Corea. En el café, el jefe de departamento que regresaba de sus vacaciones, el profesor Wang In-bon, contesta la llamada. La persona que llama pregunta si disfrutó de sus vacaciones, y Wang responde que descansó bien. Wang comenta que apuesta a que el profesor Kim estaba realizando varias cirugías importantes al día, y añade que si se sobrecarga de trabajo, lo lamentará más tarde como él lo hizo, y la persona que llama está de acuerdo. La persona que llama entonces pregunta a Wang si recuerda al interno Lee Min-ho. Wang lo recuerda inmediatamente y pregunta bruscamente si ese sinvergüenza ha causado problemas de nuevo, pero la persona que llama le sorprende diciendo que lo contrario es cierto. Recientemente, el interno ha estado recibiendo elogios generalizados en todo el hospital. Wang está completamente sorprendido y grita por teléfono preguntando quién le está dando estos elogios. Mientras tanto, el doctor Lee Min-ho estaba estudiando mucho para la apendicectomía. Reflexionó sobre cómo esta cirugía en el pasado requería una amplia incisión abdominal, mientras que en la medicina moderna, usando un laparoscopio, solo se necesita una pequeña incisión. En otra parte, sus compañeros internos estaban hablando de él, expresando su asombro de que como interno, ya había tenido la oportunidad de realizar una cirugía. Sentían que la brecha de habilidades entre ellos y él se estaba ampliando, con uno incluso llamándole un interno monstruo. El compañero, Sine Cheol, observó la situación, preguntándose a sí mismo hasta dónde llegaban las habilidades ocultas de Min-ho. En su oficina, el profesor Wang se reúne con Kim Jung-seon. Wang pregunta por sus vacaciones, y Jung-seon responde que escuchó cosas extrañas sobre los elogios que estaba recibiendo Lee Min-ho. Cuenta cómo regresó como una persona completamente diferente de la noche a la mañana con habilidades quirúrgicas que superaban a muchas. Wang se enfada, negándose a creerlo, y cuestiona cómo alguien que ni siquiera sabe si un paciente está vivo o muerto podría ser otra cosa que incompetente. Jung-seon trata de defender a Min-ho, explicando que la situación en ese momento era crítica, pero Juan interpreta esto como una acusación, así que Jung-seon se retracta y culpa a la familia del paciente. Jung-seon le dice al profesor que Min-ho ha anunciado que solicitará el departamento de cirugía cardiotorácica. La ira de Juan crece, y se pregunta por qué haría eso. Creyendo que Min-ho está tratando deliberadamente de provocarle, declara firmemente que nunca aceptaría a un interno como el que llevó a un paciente fallecido a la sala de operaciones. En la sala de operaciones, comienza la apendicectomía. El profesor Sang ordena al doctor Lee que empiece. El doctor pide con calma el bisturí y hace la primera incisión quirúrgica. El profesor Sang destaca su sorprendente calma para alguien que sostiene un bisturí por primera vez. El doctor se centra en el siguiente paso, que es separar las capas conectadas al mesenterio del apéndice. Primero sujeta el tejido firmemente con forceps, luego cauteriza la zona y liga el apéndice con un hilo quirúrgico. El profesor Sang destaca la velocidad del procedimiento, dándose cuenta de que el mérito es la velocidad del doctor al hacer la incisión abdominal. Después de retirar el apéndice, el doctor lo examina y le dice al profesor que cree que podría ser un mucosele apendicular.
El profesor está impresionado por su aguda observación y le pide a Sine Cheol que lleve la muestra al laboratorio de patología, pensando para sí mismo que el profesor le está dando esta tarea para aligerar la carga de Min-Hoo, que estará haciendo la sutura. El profesor discute la posibilidad de que la mucosa se rompa con el doctor, pero el doctor le asegura que ha examinado todas las estructuras circundantes, lo que impresiona al profesor una vez más. Los resultados de la biopsia llegan y confirman que el tumor es benigno, así que el profesor le dice al doctor que siga adelante y cierre la herida. Después de la cirugía, el profesor Sang elogia la calma y el desempeño del doctor, confirmando que gracias a él, la cirugía salió muy bien. El doctor siente una alegría abrumadora que no había sentido en mucho tiempo, feliz de poder tratar a los pacientes de nuevo, y espera participar en más operaciones pronto. Más tarde, como agradecimiento, An Hee-soo invita a sus colegas a un buffet de cena. El doctor está asombrado por la variedad y abundancia de comida, lo que sorprende a sus colegas que comentan que está actuando como alguien que ve un buffet por primera vez. El doctor disfruta de la comida con un gran apetito mientras sus colegas le observan con diversión. De vuelta en el hospital, Hee-soo pide ayuda al doctor con un nuevo caso. Explica que la paciente tiene 77 años, tomó medicina para el resfriado, pero sus síntomas empeoraron, y desarrolló escalofríos y dificultad para caminar. El doctor revisa sus signos vitales, notando que tiene fiebre y respiración inestable. Sospecha de sepsis, y Hee-soo está de acuerdo, añadiendo que los resultados del laboratorio muestran un aumento significativo de las enzimas hepáticas y la bilirrubina. El doctor deduce que hay una alta probabilidad de colecistitis o colangitis. Pregunta a Hee-soo si el doctor Guinay había notado algún dolor al palpar el abdomen de la paciente, luego concluye él mismo que como paciente anciana que toma ciertos medicamentos, es probable que no reaccione al dolor moderado. Asegura con confianza a Hee-soo que si se centra en el conducto biliar durante la ecografía, definitivamente encontrará algo anormal. Mientras realiza la exploración, Hee-soo descubre efectivamente lo que parece ser una piedra en el conducto biliar. El doctor Guinay elogia el desempeño de An Hee-soo, que piensa para sí misma como la personalidad de Lee Min-ho cambia completamente entre el hospital y el restaurante. En su oficina, el profesor Han Tae-ju mira fijamente el calendario, dándose cuenta de que ha llegado la festividad de Chuseok. Suspira tristemente porque desde que eligió especializarse en cirugía de trauma, no ha tenido ni un solo día libre. Anticipa que su esposa le presionará de nuevo y siente que él mismo está a punto de convertirse en paciente. Además, estaba preocupado por el caos esperado en la sala de emergencias durante las vacaciones, deseando que Lee Min-ho fuera residente para aligerar parte de su carga. De repente, el profesor Hyun recibe una llamada telefónica informándole de una caída en una obra de construcción y de que el paciente está de camino al hospital. El profesor pregunta por la altura de la caída, y la persona que llama le dice que el hombre se cayó desde el tercer piso. La persona que llama describe las graves lesiones. Una barra de hierro perforó su abdomen y salió por la espalda. Sus costillas también parecen estar rotas, pero está en coma. El profesor maldice la situación y ordena a la persona que llama que se ponga en contacto con el departamento de anestesiología y abra una sala de operaciones para un caso de emergencia. En la sala de emergencias, el doctor ve a alguien acercándose y se da cuenta por los recuerdos de Lee Min-ho de que es el jefe de departamento, Hwang In-bon, el hombre que ordenó que le pusieran en turnos de noche continuos. El doctor recuerda que Hwang es un hombre mezquino típico, halagando a sus superiores y aplastando a sus subordinados. Hwang llega y es recibido por el profesor Sang. Hwang se dirige sarcásticamente al profesor Sang, gesticulando hacia el doctor Lee Min-ho y preguntando cómo se forman los internos en la sala de emergencias, ya que uno de ellos ni siquiera le saludó. El profesor Sang pregunta al doctor si saludó al jefe de departamento, y él responde que sí lo hizo aunque en realidad no lo había hecho, dándose cuenta de que Hwang encontraría una razón para insultarle pasara lo que pasase. Hwang afirma que no recuerda haber recibido ningún saludo e insiste en que debe hacerlo de nuevo. Luego le regaña por mirar fijamente. El doctor responde con calma que estaba feliz de verle después de mucho tiempo, pero se pregunta a sí mismo si repetir un saludo es un ritual para los muertos. Hwang está conmocionado por la insolente respuesta, mientras que otros doctores susurran en el fondo, impresionados por la audacia de Lee. Antes de que la situación pueda escalar, llega otra ambulancia. El paciente es ingresado en una camilla, y el equipo médico inmediatamente comienza a manejar el caso. Una radiografía inicial revela que una costilla probablemente ha perforado el pulmón y el corazón. El profesor Sang se da cuenta de que necesitarán usar una oxigenación por membrana extracorpórea, máquina ECMO y ordena que se prepare. El profesor Sang decide que no hay tiempo para esperar una tomografía computarizada.
Ve que la barra de acero ha perforado el estómago y rozado el páncreas y el vaso, y que la supervivencia del paciente es un milagro. Piensa para sí mismo que la tasa de mortalidad después de tal operación es muy alta, pero toma su decisión y ordena que se abra el pecho del paciente, planeando turnarse con el profesor Kim Ho-yuk. Juan objeta, recordándole que el profesor Kim está en una cirugía difícil ahora que tomará al menos 4 horas. Juan trata de disuadir al profesor Sang, pero este último le insta a tener confianza en sí mismo. Juan responde amargamente que una vez que Sang sea demandado un par de veces, entenderá sus sentimientos. El doctor Lee Min-ho le pregunta bruscamente si va a abandonar al paciente si el profesor Kim no viene, y Juan responde vacilante que tendrán que intentarlo de alguna manera. El profesor Sang toma su decisión, ordena que el paciente sea trasladado al quirófano y pide a Sine Cheol y Lee Min-ho que lo ayuden. Juan objeta enojado, preguntando cómo puede usar a un interno como asistente en una cirugía tan crítica. Se ofrece a enviar a alguien de su departamento para ayudar, pero el profesor Sang se niega, insistiendo en que Lee Min-ho será suficiente. Juan cede a regañadientes, advirtiendo al profesor Sang que no se arrepienta de su decisión más tarde. En el quirófano, el profesor explica que tan pronto como comiencen la cirugía, la sangre brotará y les ordena que mantengan el dispositivo de succión justo en la punta del bisturí. Una vez que se completa la anestesia, comienza la cirugía. Tan pronto como el profesor comienza a retirar la varilla de acero, la sangre brota con fuerza, pero el doctor le logra ayudar a controlar el sangrado principal rápidamente gracias a sus rápidos reflejos. Después de controlar gradualmente el sangrado, se ordena al equipo que retire la varilla de acero por completo. Pero el profesor Sang sigue preocupado por cuando llegará el profesor Kim, temiendo que necesiten conectar al paciente a soporte vital. Sin otra opción, ordena que se le dé al paciente un estimulante cardíaco, y Juan decide proceder a retirar la costilla rota él mismo, dando instrucciones a un asistente. Durante el procedimiento, ocurre otra hemorragia masiva y el corazón del paciente se detiene repentinamente. Juan mantiene la calma e identifica con éxito la fuente del sangrado. El doctor Lee Min-ho observa la situación con admiración, dándose cuenta de que, a pesar de la mala personalidad de Juan, su juicio y habilidades como jefe de departamento son excelentes. Juan descubre que, afortunadamente, la costilla no perforó el músculo cardíaco. Comienza a suturar el corazón, luego realiza un masaje cardíaco directo, una técnica muy rara y delicada, que asombra al doctor Lee. Comenta para sí mismo que, independientemente de la personalidad de Juan, su habilidad es increíble y se pregunta si el miedo a las demandas es lo que le impide realizar cirugías. Gracias al masaje directo, el ritmo cardíaco vuelve a la normalidad y el profesor Sang se siente aliviado, ordenando otra dosis del estimulante cardíaco. Una vez finalizada la cirugía crítica, el profesor Sang elogia a Juan, admitiendo que sus habilidades no se han oxidado. Juan se disculpa, diciendo que había planeado evitar involucrarse, pero no había otra opción. Sang comenta sobre la asombrosa vitalidad del paciente, esperando que se despierte sin complicaciones. El equipo médico continúa trabajando, y el profesor Sang le indica a Sine Cheol que tan pronto como termine la anastomosis intestinal, Lee Min-ho se hará cargo de la anastomosis vascular. Juan interviene enojado, denunciando cómo se le podría permitir a un interno realizar un procedimiento tan delicado. Sang defiende su decisión, afirmando que Lee Min-ho tiene la habilidad necesaria y que él asumirá toda la responsabilidad. Juan lo desafía, diciendo que lo remitirá al comité disciplinario si toma la decisión equivocada. El profesor Sang le ordena al doctor Lee que proceda. El doctor comienza a trabajar, pero siente la presión de la mirada vigilante de Juan. Se recuerda a sí mismo que debe concentrarse. Siempre y cuando el paciente que tiene delante todavía pueda ser salvado, no debería preocuparse por la opinión de nadie más. Él cree que lo único en lo que un médico debería pensar es en perseguir la vida, lo que sorprende a Wang, quien piensa que todos en la sala se han vuelto locos. El doctor continúa su trabajo con una habilidad excelente. Un asistente observa su destacado desempeño y se pregunta si merece esta oportunidad. Mientras tanto, el profesor Kim Ho-yuk llega al quirófano. Wang le dice que no necesitaba venir. El profesor Kim se da cuenta del interno, Lee Min-ho, y se sorprende de que el profesor Sang le haya permitido realizar la anastomosis vascular. Juan le dice que el profesor Sang le está poniendo una gran carga a Lee, a lo que Kim responde que no pueden permitirse perder un talento como él. Juan estaba molesto porque los demás ignoraban sus directivas. En otra parte, la hermana del paciente esperaba ansiosamente. Recibe una llamada de su hermano y le dice que su esposo está en cirugía ahora. Ella explica que los departamentos de cirugía cardiotorácica y cirugía de trauma están trabajando juntos en su caso.
Su hermano describe las horribles lesiones de las que escuchó, pero le asegura que la muerte es poco probable con la tecnología médica moderna. Le pide que solicite una grabación en video de la cirugía después de que termine, porque como ex médico, podrá saber si un especialista la realizó correctamente o si un residente la manejó de manera negligente. Le aconseja que se mantenga fuerte. Después de finalizar la llamada, el hermano piensa para sí mismo con enojo, jurando que no permanecerá en silencio si un residente realizó la cirugía. A altas horas de la noche en su oficina privada, el cuñado del paciente lesionado, un ex médico, estaba viendo la grabación en video de la cirugía. Comentó que la condición de su cuñado había sido verdaderamente crítica, luego examinó la lista de nombres del equipo médico, reconociendo al profesor Sang Tai-Hu y al jefe de departamento, Juan Bin-Bon, describiéndolos como profesores muy famosos. Pero hizo una pausa en otro nombre y se preguntó confundido sobre la identidad de ese médico. En la oficina del jefe de cirugía cardiotorácica, el profesor Juan Bin-Bon todavía no podía creer lo que había visto. Estaba pensando que con un poco de entrenamiento, Lee Min-ho podría incluso superar al profesor Kim Ho-yuk en habilidad, y se preguntó si este era el mismo joven al que solía perseguir. Juan recibe una llamada de Lee Min-ho quien le dice que lo está buscando, así que lo invita a entrar. Juan le ofrece al médico una bebida y admite que lo había malinterpretado. Le dice que después de ver sus habilidades, finalmente entendió por qué las evaluaciones de todos sobre él eran tan generosas. Pregunta si todavía planea elegir su departamento, y el médico responde que esa era su intención. Pero últimamente, se ha estado inclinando ligeramente hacia la cirugía de trauma debido a las oportunidades que el profesor Sang le ha estado brindando. Juan entiende que el profesor Sang también está decidido a capacitarlo y lamenta para sí mismo que si lo hubiera tratado mejor antes, no habría cambiado de opinión. Sorprendentemente, Juan le ofrece al médico una disculpa, admitiendo que estaba estresado debido a las numerosas demandas por negligencia médica y que, aunque el incidente anterior no fue culpa de un interno, él lo había culpado. Juan se disculpa de nuevo, y el médico responde con franqueza que de hecho se había pasado de la raya, pero agrega que todo está en el pasado ahora. Juan se siente aliviado, pero el médico le dice que tiene una solicitud a cambio para permitirle observar sus cirugías en sus días libres. Juan se sorprende por su solicitud, pero el médico insiste en que mirar en una pantalla es completamente diferente a verlo en vivo. El médico explica que quiere aprender directamente a su lado. Piensa para sí mismo que, aunque la personalidad de Juan no es la mejor, después de ver su habilidad, se dio cuenta de la cantidad de esfuerzo que puso en salvar pacientes. Sintió un deseo desesperado de salvar vidas de verdad y ahora entendía por qué una vez lo llamaron el mejor cirujano torácico. El médico expresa su esperanza de seguir recibiendo su guía, dándose cuenta de que es mejor construir aliados aquí en lugar de enemigos. Juan está complacido por estas palabras y sugiere que en lugar de solo observar, debería ayudarlo en sus operaciones, diciéndole que con su habilidad, incluso podría obtener una doble certificación en 2 especialidades algún día. El médico se pregunta si aceptar la oferta significaría quitarles oportunidades a otros, pero Juan se ríe y le asegura que ayudar de vez en cuando durante 4 años haría posible obtener una doble certificación. El doctor está de acuerdo con entusiasmo. Juan está complacido por esto, señalando que la cirugía torácica tiene su propio encanto. Más tarde, el periodista médico, An Dong-gon, se reúne con el profesor Juan en la cafetería del hospital. An se presenta, explicando que quedó muy impresionado por la aparición del profesor en un canal médico. Le dice que se sintió profundamente conmovido después de ver el video de la cirugía de su cuñado del día anterior y le agradece por realizarla. An presenta su propuesta al profesor, explicando que actualmente está cubriendo los hospitales universitarios para informar al público sobre el arduo trabajo que hacen los médicos y pregunta si podría cubrir al equipo de cirugía torácica durante las vacaciones, y agrega que el director del hospital ya lo aprobó. Juan aprecia la idea, pero sugiere que podría ser mejor cubrir la sala de emergencias ya que es el lugar más concurrido. An agrega que buscó los nombres de los médicos en la cirugía y que el equipo del profesor Sang Tai-Hu parecía extremadamente capacitado, especialmente en la anastomosis vascular. Juan lo sorprende al decir que ese médico es solo un interno, lo que impacta por completo a On. Juan explica que nunca ha visto a un interno como él y que esta habilidad no se puede perfeccionar solo con la práctica, lo que lleva a On a pensar para sí mismo que el doctor le podría ser un profesor asociado en otro departamento. Juan le dice al periodista atónito que Lee Min-ho no solo es experto en anastomosis, sino que sus exámenes también son precisos, y podría ser descrito como un genio. On está convencido de que al público le encantan historias como esta, y que si se maneja correctamente, será un gran éxito. En la sala de emergencias, el profesor Sang anuncia que un periodista los filmará durante las vacaciones.
Un médico objeta que la presencia de cámaras no los complacerá a ellos ni a los pacientes, pero Sang le resta importancia, señalando que las cámaras podrían disuadir a los pacientes borrachos de causar problemas y les pide que lo acepten. Entonces, el profesor Sang suelta otra bomba anunciando que, de ahora en adelante, el interno Lee Min-ho siempre lo ayudará en sus cirugías, ya que necesitará adquirir experiencia quirúrgica con las emergencias previstas. El jefe de departamento, Bon Sahil, interviene enojado preguntando quién le dio el derecho a tomar esa decisión. Bon continúa reprendiéndolo, diciendo que cualquiera que mire pensaría que el profesor Hyun es el jefe de la sala de emergencias. Hyun se disculpa, explicando que solo quería que Lee Min-ho ganara más experiencia. Bon le grita, declarando que no puede tolerar que Sang cambie el plan de estudios de formación de internos a su antojo. El profesor Sang retrocede, dándose cuenta de que entiende la situación. Lee Min-ho piensa para sí mismo que esta era una buena oportunidad. ¡Qué lástima! Él cree que a Bon no le importa tanto su desempeño como controlar al profesor Sang y deplora cómo la cirugía de un paciente podría ser un tema de discusión en una lucha de poder infantil. Bon confronta al profesor Sang, reprendiéndolo por aceptar la filmación sin consultarlo, y Sang se disculpa, diciendo que tendrá más cuidado en el futuro. Bon luego llama a Lee Min-ho. En su oficina, Bon le dice al médico que cree que le ha prestado mucha atención. Pregunta si todavía está decidido a elegir la cirugía de trauma, y el médico confirma que prefiere sostener un bisturí en el quirófano. Bon trata de disuadirlo, recordándole que la medicina de emergencia es una mejor opción, pero el médico responde que siente que una vida feliz significa hacer lo que uno quiere. Bon cuenta la historia de un antiguo colega que eligió neurocirugía. El médico pregunta sobre su destino, y Bon lo sorprende al decir que ese amigo ahora dirige un restaurante de pollo, lo cual es realmente una pena. Más tarde, en un restaurante, el profesor Sang estaba sentado con el Dr. Lee y le preguntó si el jefe Bon realmente había aprobado su ingreso al quirófano. El médico confirmó que obtuvo permiso para ayudar en emergencias si el profesor Sang lo solicitaba, y el profesor se sintió aliviado. Volviendo a la historia de Bon, explica que su amigo operó al hijo de un rico empresario, pero los resultados fueron malos y fue demandado después de años de juicios. Aunque ganó el caso, el grave estrés mental lo llevó a abandonar la profesión médica. Bon concluye su historia preguntándole al médico si ahora entiende por qué es mejor para él elegir su departamento. El médico expresa su pena por lo sucedido, pensando para sí mismo que los dos jefes de departamento y los problemas legales son de hecho un gran problema, pero se mantiene firme en su deseo de sostener un bisturí. Bon lo llama testarudo, pero el médico afirma que comprende completamente los riesgos, pero disfruta salvando pacientes mediante la cirugía. El jefe de departamento Bon Sahil concluye su conversación con el Dr. Lee Min-ho expresando su esperanza de que el resultado de la elección que hizo hoy sea bueno. Después de que el médico se va, suspira, preguntándose por qué todos son tan tontos, ya que solía pensar que la profesión médica se trataba solo de salvar a los pacientes moribundos. Más tarde, el médico se reúne con el profesor Hyun Tae-ju para una comida. El profesor se sorprende por el repentino cambio en el tono del médico y le pregunta si Bon lo regañó. El médico lo niega, pero le cuenta la historia que Bon le contó sobre su amigo neurocirujano que ahora dirige una tienda de pollo. El profesor Hyun sonríe, dándose cuenta de que debe estar hablando del presidente, Won-do. El médico lo corrige, diciendo que es un presidente, no un presidente, lo que hace que el profesor bromee para sí mismo sobre cómo este joven del pasado conoce menos palabras que él. El profesor aclara que Won-do posee una cadena de tiendas en todo el país, por lo que es un presidente y le explica el sistema de franquicias y la marca que fundó. El profesor agrega que escuchó que su negocio ha sido un gran éxito y que ha amasado una gran fortuna con docenas de tiendas solo en Seúl y quizás hasta 100 en todo el país. El médico se da cuenta de que Bon lo engañó por completo con su expresión triste al contar la historia y jura que si vuelve a caer en sus palabras, no será hijo del genio médico Hua Tuo, sino hijo del tonto Chao Chao. Con la llegada de las vacaciones de Chuseok, la sala de emergencias estaba, como era de esperar, llena de caos. Los médicos corrían en todas direcciones con el profesor Hyun ordenando al doctor Cha que se preparara para la intubación, mientras que el doctor Wu Inai estaba discutiendo otro caso. En medio de este caos, el profesor Hyun ordenó al doctor Lee Min-ho que se pusiera en contacto con el departamento de anestesiología y ayudara en la cirugía. Después de un día ajetreado, el profesor Hyun se pregunta cuántas cirugías han realizado, y el doctor Lee le dice que fueron 6 en total. El profesor se siente agotado, y justo cuando esperaba descansar un poco, una enfermera lo interrumpió para decirle que los paramédicos habían llamado por otro paciente. La enfermera describe la condición del paciente como comatoso con el pecho aplastado.
El profesor deduce que este caso requiere la cooperación con el departamento de cirugía cardiotorácica y le pide a la enfermera que les diga a los paramédicos que se pongan en contacto primero con el departamento de cirugía. Mientras tanto, el doctor Oh-Heu Kan recibe una llamada del profesor Hyun, quien le informa que un paciente con una fractura de tórax está en camino. Pero Oh-Heu Kan se disculpa, explicando que no pueden realizar más operaciones ese día. El profesor Hyun continúa tratando de persuadir al doctor Oh-Heu Kan, explicando que el paciente seguramente morirá si no lo aceptan. Heu Kan expresa su pesar, pero confirma que han realizado demasiadas cirugías, que 2 pacientes murieron durante la cirugía y que ahora están operando a otro paciente en estado crítico. Heu Kan se disculpa de nuevo, insistiendo en que es absolutamente imposible, y el profesor Sang comprende la situación. Después de finalizar la llamada, suspira con desesperación y le pide a una enfermera que les diga a los paramédicos que no pueden aceptar al paciente. El doctor Lee Min-ho interviene, preguntando si el profesor se va a dar por vencido tan rápido y lo sorprende pidiendo permiso para echar un vistazo al pecho del paciente. El profesor Sang descarta la idea, explicando que puede responsabilizarse del abdomen, pero no del pecho. El doctor le admite que carece de experiencia, pero insiste en que si se rinden, el paciente morirá sin que nadie siquiera intente ayudarlo. El profesor Sang le recuerda el riesgo de una demanda. El médico propone una solución. Explicará claramente a la familia que no hay un especialista cardiotorácico disponible. Y si deciden renunciar a la cirugía, él también se rendirá. Piensa para sí mismo que no puede quedarse de brazos cruzados y dejar morir a un paciente que puede salvarse, y que si usa lo que ha aprendido, el paciente puede salvarse. Después de un momento de reflexión, el profesor Yang acepta a regañadientes, y el médico le agradece con entusiasmo. Llega la ambulancia y el equipo médico comienza a evaluar al paciente. Descubren que su presión arterial sistólica es muy baja, 70, por lo que el profesor Sang ordena que se administre rápidamente 1 litro de solución salina. En ese momento, una enfermera se acerca corriendo y anuncia que la familia del paciente ha consentido la cirugía. El profesor ordena un escaneo rápido y la reserva de un quirófano en el quirófano. El interno, Lee Sang-hik, de cirugía cardiotorácica se une a ellos. Un médico pregunta si vino a ayudar y Sang-hik responde que deberían estar agradecidos de que haya venido. El médico piensa para sí mismo que Heu Kan también lo está pasando mal. El profesor Hang asigna los roles, pidiéndole a Sang-hik que se quede a su lado y a Lee Min-ho que ayude a Sin Cheol. Cheol se sorprende de que Min-ho se encargue del cofre, pero cree que el profesor Hang será en última instancia quien lo haga, ya que no es razonable confiar una tarea así a un asistente. Una vez que se completa la anestesia, comienzan los preparativos finales para la cirugía después de que el profesor Sang anunciara el inicio de la cirugía. Y tan pronto como se hizo la primera incisión, la sangre brotó profusamente. Un médico se preguntó sobre la fuente del sangrado. El doctor Lee Min-ho dedujo por la cantidad de sangrado y la trayectoria oblicua que la fuente era la arteria torácica interna, una arteria principal que explica la gravedad del sangrado, mientras que el profesor Sang estaba luchando por identificar la fuente. Se sorprendió al ver la mano de otra persona acercándose al pecho del paciente. El doctor le intervino con calma, lo localizó con precisión, luego lo sujetó y detuvo el sangrado. El doctor Le Sang preguntó con asombro cómo lo hizo, y él respondió que predijo su ubicación basándose en el sitio, el color y la cantidad de sangre, un razonamiento que desconcertó a Sang. En ese momento, el profesor Hyun ordenó al doctor Lee que cambiara de lugar con el otro interno y le encargó que realizara la anastomosis de la arteria torácica interna. El médico pidió un portaagujas y comenzó a suturar, sabiendo que era mejor restablecer el flujo sanguíneo lo más rápido posible. El profesor Sang observó su velocidad y precisión, pensando para sí mismo que esta era la habilidad que lo dejó sin palabras incluso cuando se extralimitó en su autoridad. Dio más instrucciones, explicando que ahora tenían que encontrar y ligar las arterias intercostales anteriores seccionadas. Mientras trabajaban, descubrieron que la cavidad pleural estaba llena de aire y sangre. El profesor admitió para sí mismo que nunca antes había manejado directamente un pulmón desgarrado como este y se preguntó si podría hacerlo bien. En ese momento crítico, el doctor le intervino nuevamente. Le dijo al profesor que había tenido la oportunidad de manejar laceraciones pulmonares varias veces mientras observaba cirugías en el departamento de cirugía cardiotorácica y que los profesores allí habían reconocido sus habilidades. Luego le pidió al profesor que confiara en él en esta ocasión. El profesor Sang consideró la situación, dándose cuenta de que cualquier retraso adicional pondría en peligro la vida del paciente. Así que accedió y le ordenó al doctor Lee Min-ho que procediera. El doctor anunció que iba a incidir la zona desgarrada y pidió a los asistentes que se prepararan para la succión,
explicando que mantendría la abertura al mínimo para no sobrecargar al paciente. Luego comenzó a suturar la zona dañada mientras los dispositivos de succión trabajaban para eliminar los fluidos y la sangre acumulados. Después de que el doctor Lee Min-ho suturara con precisión el pulmón desgarrado, el profesor Hyun Tae-ju lo elogió, reconociendo que su sutura estaba extremadamente bien hecha y le dijo que ahora podía retirar el dispositivo de succión. En ese momento, el doctor Ogukan entró en el quirófano después de terminar su cirugía. El profesor Sang le dijo que finalmente había llegado y que ahora podía hacerse cargo de Lee Min-ho. Bukan se sorprendió al ver que el pulmón ya había sido suturado. Después de examinar al paciente, confirmó que el corazón y los bronquios estaban bien y que no parecía haber nada más que pudiera hacer en esta etapa, excepto arreglar las costillas. Expresó un gran alivio y se sorprendió de que Lee Min-ho hubiera hecho todo eso por sí mismo. El doctor respondió humildemente que observar cirugías le había sido de gran ayuda. Heo-kan quedó impresionado por su habilidad y se ofreció a dejarle cerrar la herida bajo su supervisión, a lo que el doctor accedió con gran entusiasmo. Al día siguiente, el periodista, An Don-on, estaba en el hospital para hacer un reportaje especial sobre el doctor Lee Min-ho. El doctor se preguntaba humildemente si realmente había algo en él digno de un reportaje especial, ya que la situación le parecía un poco molesta. El periodista le pidió que actuara con naturalidad y que atendiera a los pacientes como lo haría normalmente, pero que fingiera estar un poco cansado de vez en cuando. El doctor se sorprendió por la petición de actuar. El periodista explicó que las fotos tomadas el día anterior no reflejaban realmente lo duro que era su trabajo y que quería pintar la imagen de un joven doctor genio amado por el público, un doctor que consume su juventud por un sentido del deber de salvar a los pacientes. El doctor rechazó esto, afirmando que no debería parecer que está luchando frente a un paciente ansioso, que la sensación de logro es mayor que la dificultad y que no quería obligarse a actuar de cierta manera. Mientras tanto, una enfermera los interrumpió, pidiéndole que examinara a una nueva paciente con una herida en la pierna. La madre de la paciente insistía en que su hija debía ser tratada por un cirujano plástico. La enfermera explicó que en una noche festiva, la sala de emergencias trata principalmente emergencias, y el doctor añadió que los departamentos de dermatología y cirugía plástica no tienen a nadie de guardia. Pero la madre insistió en que debían llamar a los cirujanos plásticos, preguntando si no sabían lo importantes que son unas piernas bonitas para una mujer. El doctor pensó para sí mismo que su hija estaba llorando de dolor y que la prioridad de un padre debería ser aliviar su dolor. Basándose en el color de la sangre y la ubicación de la lesión, dedujo que la vena safena menor estaba dañada. Sugirió que al menos desinfectaran la herida por ahora. La madre accedió, pero repitió que la sutura debía ser hecha por un cirujano plástico y que buscaría otro hospital si no podían proporcionarle uno. El doctor comenzó a desinfectar la herida, luego ligó la vena safena menor. Le pidió a la enfermera que elevara ligeramente la pierna de la paciente mientras el periodista lo observaba trabajar, señalando que la herida parecía haber pasado la dermis y alcanzado el músculo. El doctor Lee Min-ho le explicó a la madre de la paciente que la herida era muy profunda. El músculo estaba lesionado, y parecía que una vena importante que transporta la sangre desde la pantorrilla hasta el corazón había sido seccionada. Explica que deben realizar una anastomosis vascular inmediatamente y también necesitan reparar los músculos, por lo que primero se pondrá en contacto con el departamento de cirugía. La madre lo interrumpe, sugiriendo que él mismo realice la anastomosis vascular y que ella llamará a un cirujano plástico que conoce para que se encargue de la piel. De hecho, la madre hace una llamada telefónica mientras el doctor se pregunta si debería ver esto como amor por su hija o como si la tratara como una posesión. Mientras tanto, el doctor estaba examinando a otro paciente cuando un hombre enfadado interrumpió preguntando cuándo sería su turno, alegando que había estado allí mucho antes que ellos. El doctor explica con calma que no atienden a los pacientes por orden de llegada, sino que priorizan los casos por su gravedad y pide su comprensión. El doctor piensa para sí mismo que este tipo de paciente es una vista común que ve al menos una vez al día. Le pide a su colega, el doctor Gu Inai, que eche un vistazo al paciente enfadado, luego regresa para terminar de examinar a su primer paciente. El paciente le dice que estaba ayudando a su esposa a cocinar cuando de repente le empezó a doler el pecho. El doctor le pregunta si está tomando algún medicamento actualmente, y el paciente responde que está tomando medicamentos para la presión arterial alta y la diabetes. El doctor deduce de esta información, un paciente anciano con medicamentos para la presión arterial y la diabetes con dolor en el pecho, que el problema podría ser con su corazón o su aorta. Le pregunta cuánto tiempo ha durado el dolor, y el paciente dice que alrededor de 1 hora y que había sentido opresión en el pecho de vez en cuando antes. Pero hoy, el dolor comenzó repentina y severamente.
El doctor decide comenzar con un análisis de sangre y le pide a una enfermera que acompañe al paciente a la sala de extracción de sangre. Después de eso, el doctor llama a la compañera del departamento de cirugía plástica, Lee Mi-ran, pensando para sí mismo que todos los cirujanos plásticos deben haber vuelto a casa por ahora. Mi-ran le pregunta por teléfono si ha examinado a la hija de la señora An Ji-hyun y denuncia cómo la llamó y le dijo que los cirujanos plásticos no podían venir al hospital, preguntándole por qué mintió. Mi-ran admite que no recibió ninguna llamada y que los otros profesores están diciendo lo mismo. El doctor responde que, como son las vacaciones, pensó que llamarlo sería una molestia, así que simplemente se lo inventó. Mi-ran se enfada y le dice que no es él quien debe decidir si es una molestia o no, recordándole que es solo un interno. El doctor le pregunta fríamente qué quería que hiciera, luego añade que de ahora en adelante, sea de día o de noche, si un paciente los busca, incluso si no es grave, se asegurará de llamar a todos y cada uno de los médicos del departamento de cirugía plástica. El doctor termina abruptamente la llamada porque está ocupado, dejando a Mi-ran en estado de shock. El doctor tiene la mala sensación de que está a punto de involucrarse en algo problemático. Mientras le realizaba un ECG al paciente con dolor en el pecho, el doctor estaba pensando confundido. Estaba seguro de que había algo mal con el corazón o la arteria coronaria, pero la elevación del segmento ST y el aumento de los biomarcadores eran muy leves. Sabe que en tales casos, deben esperar y repetir las pruebas, pero tiene el presentimiento de que la condición del paciente se está deteriorando rápidamente. Le pide a la enfermera que se prepare para un ecocardiograma transesofágico. La jefa residente Mon confronta al doctor Lee Min-ho denunciando cómo colgó a la doctora Lee Mi-ran de cirugía plástica que lo había llamado enfadada. El doctor piensa para sí mismo cómo terminó yendo a su superior para reprenderlo. Mon le pide que hablen afuera, pero el doctor se disculpa, diciendo que está con un paciente crítico ahora mismo y pide posponer la charla. Mon se sorprende de que haya un paciente crítico, y el doctor explica que sospecha que el paciente tiene un síndrome coronario agudo a pesar de que el ECG y los biomarcadores no mostraron una elevación significativa. Después de escuchar las sospechas del doctor basadas en la edad, los medicamentos y los signos del paciente, Mon está de acuerdo de inmediato y ordena que comience el examen de inmediato. Durante el ecocardiograma transesofágico, el doctor descubre lo que temía. Una de las arterias coronarias estaba severamente hinchada. Informa a la jefa residente, Mon Sun-rajeong, que el síndrome ha progresado a un infarto de miocardio, y Mon Sun-rajeong le ordena que notifique al departamento de cardiología de inmediato. Mon se siente aliviado de que casi alejó a un médico de un paciente al que estaba tratando diligentemente, dándose cuenta de que podría haber sido un desastre. Mientras tanto, Sun-rajeong recibe una llamada enfadada de la doctora Lee Mi-ran, quien se queja de que Lee Min-ho le colgó y exige que se tomen medidas en su contra. La ira de Sun-rajeong crece después de la llamada, preguntándose cómo Mi-ran se atreve a llamarlo solo porque Min-ho no mimó a uno de sus clientes mientras apenas están durmiendo durante las vacaciones. Pero se recompone, dándose cuenta de que no debería apresurarse a juzgar y culpar a una persona inocente después de escuchar solo un lado de la historia. Después de eso, pasaron los días. Las ocupadas vacaciones terminaron, y la calma regresó a la sala de emergencias. Los doctores se sentían agotados pero estaban felices de que las cosas hubieran sido más soportables de lo que esperaban. De repente, la enfermera recibe una llamada para el doctor Lee Min-ho del profesor Kim Ho-yuk del departamento de cirugía cardiotorácica. El profesor Kim le pregunta al doctor por qué no contesta su teléfono. El doctor se disculpa, explicando que había puesto su teléfono en modo silencioso y se olvidó de ello, porque al final, las repetidas llamadas de Mi-ran estaban obstaculizando la atención al paciente. El profesor Kim entiende la situación, luego le recuerda su deseo anterior de observar una cirugía torácica con asistencia de video. Pregunta si hay una cirugía programada, y el profesor Kim le dice que van a realizar una lobectomía para un paciente con cáncer de pulmón en 20 minutos y le invita a asistir si puede. El doctor le da las gracias con entusiasmo y accede de inmediato. Mientras está de camino, el periodista, An Do-non, lo detiene, habiendo oído que iba a observar una cirugía y le pregunta si puede observar con él también. El periodista piensa para sí mismo con admiración como Mino, incluso después de todo este duro trabajo, todavía ama observar y aprender sobre nuevas cirugías, y que tal vez con un doctor como él,